Hola, esto es Antes de la Gloria Podcast y hoy vamos a estar con el periodista, escritor y amante del fútbol, Carlos Campos Castro. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto compartir contigo estos minutos también para hablar de fútbol, una pasión que nos mueve a todos, que nos lleva al entusiasmo por este lindo deporte y qué mejor compartirlo con la gente que te sigue, contigo mismo, poder dialogar un poco del fútbol y su historia y el presente, especialmente los equipos de acá de la zona. Sí, sí, porque no muchos sabemos la historia detrás de los clubes. Es- Exactamente, tienen mucha historia. Por ejemplo, acá en la zona, en la región de Valparaíso, todos saben que el decano del fútbol chileno es Santiago Wander, aunque se han tejido otras versiones, que no nació en 1892, sino que en 1895. Son cosas que ven los historiadores también eso y en algún momento se va a establecer, pero es certero que es el equipo más antiguo a nivel profesional actualmente, Wander. Y Everton, que nació en 1909 también, que nació en Valparaíso. Mucha gente, generaciones nuevas como tú, muchos de ellos no saben esa historia que partió en Valparaíso, en el Cerro Alegre, Everton Viña del Mar, y que después con el tiempo, cuando ya se ingresó al profesionalismo, decidieron irse a Viña del Mar y ahí se radicaron y es el equipo emblema de Viña del Mar. sí, sí, y yo me acuerdo que usted estuvo en el aniversario de este año de Sí, Everton. estuvimos ahí Sí. participando en una actividad que se programó por parte de la Asociación de Investigadores e Investigadoras del Fútbol Chileno, donde pertenecemos, que se llama CIFUCH. Ahí realizaron un atractivo programa, me acuerdo, porque yo estaba invitado por el tema del libro. El libro Everton 76, que muchos de ustedes lo ubican, lo conocen, algo así que ha tenido bastante éxito por lo demás. Estaba invitado por aquello, pero estuvo presente también, me acuerdo, John Chiron, que es un fanático del Everton inglés y del Everton de Viña y de todos los Everton del mundo, que a pesar de ser un ciudadano británico que vive en España, conoce mucho más que los propios chilenos y que los propios hinchas viñamarinos, con respeto a los hinchas, por supuesto, el cuadro Oricielo, conoce mucho de la historia. Y ahí me acuerdo que estuvimos también con otro historiador como es Pablo Díez, que también tiene libros escritos sobre Everton, participando de aquello y que fue muy entretenido por lo demás. Me recuerdo en esa actividad donde se supo más de cómo fue la historia, cómo fue la génesis también de la creación de este club emblemático de Viña del Mar. Sí, sí, y hay mucha historia ahí detrás de de los clubes, de los títulos, y que muchas veces solo se fijan en los títulos que tienen los clubes, pero por ejemplo está que antes del profesionalismo Wander tenía otro clásico que no era Everton. Sí, porque hubo una etapa donde Wander participó en la era amateur, en varias ligas, la Liga Porteña, que es la más identificada, y ahí era el Deporte en la Cruz, era el rival clásico que tenía Santiago Wander, del Cerro del mismo nombre en Valparaíso. El Deportivo Las Zorras también, que de una parte alta de Valparaíso también eran los rivales más enconados que tenía el cuadro Santiago Wander en esas instancias, y generalmente se compartían los liderazgos, después ya empezaron a desaparecer de su equipo y cuando avanza Wander al profesionalismo ya no fue de igual forma, porque en los primeros años no le fue bien, como le iba en el campo amateur. Y después ya aparecen otros equipos y al final terminan siendo tanto Santiago Wanderers como Everton los cuadros representativos en el fútbol profesional de esta zona, de la zona de costera de Valparaíso y Villa del Mar, los que participan ya en forma asidua. Y ahí se empezó a dar esa rivalidad porque, como te lo decía anteriormente, como los dos equipos, esta es la historia, el clásico porteño, dice uno. ¿Por qué clásico porteño? Muchos dicen, pero el puerto es Valparaíso, porque los dos clubes nacieron en Valparaíso y ahí se gestó. Empezaron a jugar y empezaron a rivalizar tanto Santiago Wander como Everton cuando los dos equipos eran de acá de Valparaíso. Después ya te lo dije, Everton se trasladado a Viña, pero quedó por siempre tipificado como clásico porteño esa rivalidad que existe entre los verdes del puerto y los guatamarillas de Viña. Sí, y han pasado una cantidad de jugadores entre un equipo y otro, y rivalidades de hinchada nacieron por eso. Sí, pero con el tiempo ha ido variando eso también. O sea, fíjate que hay una rica historia por ahí, hay unos amigos que hacen estadísticas que han entregado algunas informaciones de cuántos jugadores que han vestido las dos camisetas en toda la historia, desde los tiempos de amateur, después pasando al profesionalismo y en los últimos años. Ahora son menos, en todo caso, pero lo cierto Casi es ni que hay se da. jugadores emblemas. Claro, son jugadores emblemáticos que vistieron las dos camisetas. Y uno más representativo, quizás el que marca más trayectoria para los nuevos hinchas y para quienes estamos en el presente,
es Jaime Riveros. Jaime Riveros condujo a Wander en el año 2001 como el mejor jugador del campeonato, lo llevó a ser campeón, era el motor que tenía Santiago Wander aquel campeonato 2001, ya estamos hablando hace 30 años, recientemente se cumplieron, y después el 2008 hace lo propio con Everton, que fue el gran jugador y uno de los mejores jugadores del año, conduciendo a Everton, marcando goles, incluso en la final, ahí en los partidos clave, frente a Colo-Colo, la definición, marcó un gol de su sello. Lo cierto es que ese es el jugador más emblemático por la trascendencia, porque es el único que ha salido campeón con los dos equipos acá regionales costeros, con Santiago Wander primero el 2001 y con Everton el 2008. Pero así como él, hay otros jugadores también que muchos a lo mejor no se imaginan que jugaron los dos equipos. Hablar, por ejemplo, de Guillermo Chicomito Martínez, que fue figura y emblemático, los jugadores más destacados que ha tenido Everton en su historia. Jugó también brevemente, pero pasó por Wanderers. Erasmo Zúñiga, que aún lo tenemos en la agrupación Oricielo, también pasó por Wander. Raúl Sánchez, el mundialista del 62, que de Wander jugó varias temporadas, anduvo en Colo-Colo, en Rangel y terminó jugando en Everton. Y así hay muchos jugadores que vistieron las dos camisetas que ahora prácticamente, no sé si la palabra es decir que es un pecado jugar por uno y otro, porque ahora está esta rivalidad que nace también mucho de los hinchas. Antiguamente, por ejemplo, en la familia había hermanos, o todavía los hay, que uno es del Everton y otro del Wander, o primo, o vecino, iban al estadio juntos, se sentaban en la misma tribuna, hacían su apuesta, pero en No, buenos ahora no se términos. puede, ahora no se puede Ahora dar. no, no, pues ahora no se puede dar porque está la rivalidad, no puedes, por ejemplo, en Valparaíso, alguien que luzca la camiseta de Everton es mal mirado e incluso arriesga que ser agredido, ya ha pasado. En los cerros en En los especial. cerros, sobre todo. Hay mucha rivalidad en ese aspecto. Mal entendida la rivalidad, porque yo te digo, uno que conoce, que llevo muchos años en esto del reporteo, trabajando en radio especialmente, reporteando el fútbol, los jugadores son todos, se conocen en la cancha y son todos, si no amigos, por lo menos son todos conocidos. Y después del partido, como si nada. Y en cambio, el hincha queda amargado toda la semana, o antes de la previa, Es que se amenaza, tiene que se quedar pelean, por en el eso, partido, en la cancha, se tiene que resolver esa claro, rivalidad, no fuera de ella. exactamente. Exactamente, entonces tú los ves, por ejemplo, antes de un partido clásico, indistintamente que sea Wander Everton, el clásico la U se da mucho, que son enconados rivales y se tiran jugadores de uno y otro, no, que esto, este otro, como que se quieren malas, pero después se abrazan, se cambian las camisetas, termina el partido, se saludan, se llaman por teléfono. El fútbol es así, es un juego. Claro, ha perdido un poco el tema lúdico también por el tema de los empresarios, mucha plata de por medio, pero el clásico Wander Everton, fíjate que es el más antiguo del fútbol chileno. Muchos apuntan que Colo-Colo, la U, claro, por la popularidad que tienen, por la cantidad de hinchas, porque son de Santiago, tiene más gente en la tribuna, puede ser más espectacular. Pero el más antiguo, y uno de los más antiguos de Sudamérica, es justamente el clásico Wander Everton. Y uno de los más representativos en la zona, cualquier persona que va a la región de Valparaíso se va a topar con alguien de Everton, de Wander. Sí, sé por qué, son equipos característicos y fíjate que es algo que en otras zonas también se ha dado, pero siempre buscando un poco lo que es el ejemplo de lo que nació acá. Por ejemplo, la rivalidad que se da en la cuarta región o la región Coquimbo La Serena. Coquimbo-La Serena. Coquimbo representa al puerto, al esforzado, es como Wander. Y La Serena, que es una ciudad un poco más turística, más tranquila, como Viña. Y también se hace rivalidad entre los dos Eso es equipos. En interesante el lo que sur, usted toca, porque muchos claro, hinchas de Wander le exigen que den el 100%, el 99% no sirve, y los de Everton le exigen que jueguen bien. son distintas percepciones futbolísticas. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en estos dos equipos, Wander tiene la idiosincrasia del habitante de Valparaíso, del porteño, luchador, del esforzado, del que trabaja en el puerto, que trabaja en la feria, en fin, el típico trabajador de Valparaíso que es luchador, el pescador también. Y en cambio en Viña del Mar, no digo que no sean así, hay mucha gente esforzada por lo demás, pero el hincha típico de Everton le gusta que su equipo juegue bonito, que juegue bien, más estilizado, más al estilo de los años 50 o 76, que jugaban bonito y que fueron campeones. Entonces son estilos diferentes de paladar futbolístico. Y por eso muchas veces extraña que Santiago Wander, sobre todo esta temporada donde descendió, la gente lo sigue más y se aferra más a Wander. En los momentos más malos que está Santiago Wander, el hincha Caturro como que está más cercano a su equipo. ¿Por qué? Porque lo siente de esa forma. A diferencia de Everton, no digo que la gente no lo sigue, pero cuando Everton anda bien, aparecen todos. Aparecen los de la parte baja, que es un poco más elitista en cuanto a ciudad, y aparecen los de los cerros que siempre han estado, por lo demás acompañando a Everton. Pero en cambio, cuando está mal, los de la parte baja, los más elitistas, que les gusta solamente cuando ganan,
esta es una percepción muy particular, No, no, no. un raciocinio un poco sociológico Pero también, es verdad, pero como es que la se verdad. apartan, como que se apartan del club y van siempre los mismos 3.000, 4.000, hasta 5.000 personas, en el mejor de los casos, a acompañar a Everton cuando no está muy bien en la tabla de posiciones. Entonces son realidades distintas, pero así todo eso es entretenido ver este clásico rivalizado entre dos equipos pero tan importantes de nuestra zona. Sí, yo tengo la particularidad de conocer a bastantes wanderinos y no es fácil, no es agradable ver cómo sufrieron todo este año. Es que fíjate que si tú te analizas un poco cómo es el fútbol chileno, ahora estos últimos 4 temporadas ha sido la Católica, si bien no ha arrasado, pero es el equipo más regular, más parejo, plantel, por estructura también como formación de club, de institución, ha hecho bien las cosas y ha tenido una buena racha. Pero esa racha en algún momento va a decaer, futbolísticamente hablando. A lo mejor no como estructura de institución, porque muchos años que es una institución seria y responsable y que ha hecho bien las cosas. Pero en racha futbolística me refiero. Va a descender y va a aparecer otro equipo. De repente le tocan esa rachita a Colo-Colo o a la U, que a lo mejor que tiene también ha estado muy pero mal estos últimos 3 años, en algún momento va a tener que cambiar y se va a meter la Unión Española, en algún momento aparece un equipo como Everton, que está en la primera división, o algún otro que puede deslumbrar y se meten. Pero somos equipos de racha. No se marca mucho la tendencia, por ejemplo, como en España, que habitualmente siempre están los mismos. Claro, ahora ha cambiado un poco. Está el Real Madrid, que está el Barcelona, que está el Atlético. Ahora se metió el Betis, El no andaba bien Betis. el Barcelona. Claro, es la constante. En el fútbol inglés también, el City, el United, que siempre están peleando, si no los mismos, por lo menos siempre están ahí en la pelea y todo el mundo sabe que van a llegar sí o sí. Pero acá en Chile se da esa constancia y por eso hay un lapso de tiempo en los 80, parte de los 90, donde se repartieron mucho los campeonatos. Cobreloa fue el gran boom de los años 80. Fue campeón en el 81, el 80, fue Copa Libertadores 2 finales, siempre estaba metido peleando cosas importantes. Después viene la racha de Colo-Colo, después apareció por ahí Unión Española, Palestino en los 78. Son rachas que se dan en el fútbol chileno. ¿Y por qué? Porque el nivel de fútbol nacional no es de los mejores, nunca ha sido ni tan bueno ni tan malo, pero ha ido decreciendo, sobre todo en cuanto a conformación de planteles. En los últimos años ha sido decreciente el nivel de fútbol chileno y por eso marcan cierta, ¿cómo te diría? Cierto favoritismo, los equipos mejor armados, y en este caso la Universidad Católica. El organizado es el que casi siempre se aprovecha en los campeonatos largos. Los campeonatos cortos es más para los equipos de menos plantel. Sí, fíjate, mira que cuando terminó una etapa el fútbol chileno, antes de los campeonatos cortos, que eran apertura y clausura, el último campeón de los campeonatos largos fue Santiago Wander del 2001, que fue muy peleado ese campeonato porque Wander estuvo siempre metido arriba, pero no siempre fue puntero. Estaba la Católica, estaba metida la U, estaba Colo-Colo también peleando por algo importante, estaban los equipos llamados grandes del fútbol chileno metidos ahí, y todos visualizaban que uno de esos tres iba a ser el campeón. Pero de repente Wander agarró una racha importante en la última fecha. ¿Por qué? Porque tuvo lo que dices tú. Estaba más organizado, tenía buen plantel y todos los jugadores metidos en lo que quería el cuerpo técnico y les rindieron. Y tuvo una seguidilla de triunfos consecutivos, un partido clave que le ganó un Sausalito prácticamente con 30.000 personas, estadio lleno, incluso con entrada revendida, le ganó a Colo-Colo 1-0 a una fecha del final del campeonato. Y ahí se consolidó como campeón. Y todos quedaron extrañados. Fue el último campeón de los torneos largos, porque después vino varios años donde los torneos cortos, donde Colo-Colo ahí logró el tetracampeonato, con Claudio Borgi, con un equipo estelar, donde estaba Vidal, estaban apareciendo Vidal, Estaba Sánchez, Claudio Alexis. Bravo, claro, tenía un equipo, Valdivia, Matías Fernández, tenía un equipazo, pero después vuelven los campeonatos largos y ahí se marca ya otra vuelta, sobre todo estos últimos 4 años con Católica, campeón, y hay una particularidad, porque habitualmente cuando se es campeón, los equipos mantienen los técnicos, o en algunos casos, por a veces razones se han ido, y al año siguiente no han podido consolidarse nuevamente, pero en Católica, si tú te fijas y repasas algo que todo el mundo sabe, en los últimos 4 años, los últimos 4 campeonatos que ha obtenido ha sido con 4 técnicos distintos, e incluso este último con 2 técnicos distintos. Empezó con Poyet, no dio Y el terminó ancho, con con Paulucci. Paulucci, claro, que era como el ayudante, el que estaba ahí siempre, y terminó siendo campeón. O sea, eso habla de la buena organización que tienen, de mantener planteles y De lo sobre todo sólido. sacarle provecho a buenos jugadores. Sí, sí, aparte
se han caracterizado por rodear a los jóvenes, saberlos llevar. Los rodean de jugadores experimentados, no como lo que hizo Wander esta temporada o Huachipato. Ahí Y ahí cometieron están un error. claro, tienes razón, ahí están las consecuencias. Son dos equipos, dos clubes que apostaron por gente joven, pensando que eso iba a ser suficiente, y los que dejaron experimentado las temporadas anteriores no anduvieron del todo bien tampoco. En Wander es la prueba más fidedigna. Jugadores que habían sido regulares el campeonato anterior, al final terminaron yéndose ante el torneo por otras circunstancias, después los que se quedaron tampoco, los refuerzos que llegaron tampoco estuvieron a la altura, por más que intentaron hacer algo, pero no fue una buena apuesta que hizo Santiago Wander para bajar los costos, bajando las pretensiones incluso de haber llegado un poco más lejos, como quería el cuerpo técnico anterior que se fue, y ahí pagó las consecuencias, y a Huachipato le pasó prácticamente lo mismo, a diferencia de otros equipos que se nutren de gente joven con la mezcla. En todo ámbito, tú eres joven y seguramente en algún momento en tu estudio, con gente un poco que tenga más experiencia, que los guíen, que se vayan juntando, que se vayan mezclando, y en el fútbol es lo mismo. Es una mezcla bastante importante, como dice Arjona en una canción, la experiencia de juventud o algo así, experiencia y juventud. Eso es primordial en todo orden de cosas en la vida. Los jóvenes tienen que ganar experiencia y ojalá ser mejores que los más viejitos en algún momento. Sí, porque ya, los que tienen más experiencia ya cometieron los errores y por eso los guían y evitan que cometan esos errores y les marcan el camino. Sí, mira, hay un dicho muy sabio que lo utilizan mucho los técnicos, los comentaristas y especialmente los jugadores. Los partidos los ganan los jóvenes, los campeonatos los ganan los viejos. Eso dicen. Y ahí se notan. Ahí, si tú haces el análisis de Católica, claro, deslumbran Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Valencia, Montes, son jugadores importantísimos, deslumbran. Pero junto a ellos, ¿quiénes están? Los Agüet, los Fuensalida, San los Pedro, Parot, los Lanari, los Sampedri, en fin, Pérez, que llegó a reforzar a Dituro también en la portería, que ya tiene experiencia, Sebastián Pérez, son jugadores mayores y ellos son los que al final terminan haciendo la fuerza y ganando los títulos, porque van bien mezclados con los muchachos jóvenes. usted en su experiencia, ¿qué opina sobre el fútbol amateur en Chile? El fútbol amateur en Chile, yo creo que siempre ha sido mal mirado el fútbol amateur. Antiguamente, hasta los años 80, nutría de muchos jugadores de fútbol profesional. Pero desde que aparecieron no la sociedad anónima, sino que aparecieron en buena hora, en todo caso, las divisiones, no las divisiones inferiores, sino que las escuelas de fútbol, por ahí acapararon a todos esos niños que habitualmente tenían cabida en los equipos amateurs desde pequeñitos, la tercera, segunda, primera infantil, pasaban a juvenil y de ahí pasaban a muchos de ellos a integrar las filas adultas de los equipos amateurs. Eso no se da ahora, ¿por qué? Porque los padres también está dado mucho por la competencia. Los padres que ven que su hijo chiquitito ya muestra virtudes futbolísticas, lo llevan de inmediatamente a una escuela de fútbol. ¿Por qué? Porque ya están pensando en sacar réditos económicos. Como buen papá, puede ser futbolista a una escuela de fútbol para que lo guíen y todo, y en una de esas, de repente a los 11 años, ya 12 años, lo toma un empresario y lo está llevando, no sé, pues a otro país o por lo menos a un equipo profesional para que empiece ya a mostrarse, a un club profesional, mejor dicho. Y eso se ha perdido en el fútbol amateur. El fútbol amateur está todavía el amor a la camiseta, está ese sentimiento de jugar, si juegan un martes, pueden jugar el jueves de nuevo, aparecen jugando el sábado, aparecen jugando el domingo, en tercera, en primera adulta, en fin. No, eso no se ha perdido, esa mística. Yo creo que tiene que ser más valorado. El fútbol amateur tiene muchas fortalezas incluso que no son bien valoradas en relación al fútbol profesional. Me dirán, sí, pero el fútbol profesional es otra cosa, una sociedad anónima, que hay mucha plata de por medio y todo, pero el fútbol amateur, su nombre lo dice, no pierde esa esencia de querer jugar, de hacer las cosas con pasión, de hacer las cosas con corazón, de viajar tantas horas a lo mejor a jugar un partido por allá, por acá. En fin, el fútbol amateur, desde mi punto de vista, ahora no se habla mucho, siempre es como el pariente pobre del fútbol en general en nuestro país sobre todo, porque hay otros países que le dan difusión. En Argentina, a pesar que uno generalmente está pendiente de los equipos de Las las más divisiones bajas altas también. de Argentina, claro, generalmente allá se apoya mucho el fútbol amateur. Acá en Chile yo no digo que no se apoye, pero es como es mirado como el pariente pobre del fútbol profesional. Es que no se le toma el peso y pensar que Sí, jugadores bastante importantes han salido del fútbol amateur. Humberto claro, la Suazo tuvo mayoría, exactamente, la mayoría salían del fútbol amateur.
Pero ahora, como te digo, con esto ya de los representantes, de todos los clubes que quieren tener sus propias divisiones menores, no se puede. Antiguamente también no era lo más lógico. Cuando un jugador estaba en juvenil, perfectamente podía jugar en un equipo amateur. Te lo digo por experiencia propia. En algún momento, cuando chicos, pasamos por las inferiores de los dos equipos de cada zona, de los verdes porteños y también de Everton, pero a la par jugábamos el fútbol amateur en el Alejo Barrio, en un club del sector. Entonces se podía compatibilizar aquello. Claro, el momento ya cuando ya tú empiezas con etapas, a lo mejor vas a pasar a hacer reserva o a hacer ya un poco, te están mirando para ser profesional, ahí va a llegar un momento que los técnicos te decían, no, pues, o se dedica solamente a esto y déjalo al lado la pelotita en el barrio o en las canchas de tierra de su sector o de asociación, pero enfóquese en esto. Pero en esos tiempos se podía jugar y la mayoría de los jugadores buenos, salían del fútbol amateur. ¿Qué hacían los técnicos? En Everton iban técnicos, habían técnicos calificados. Daniel Torres, que fue uno de los que descubrió muchos jugadores del campo amateur de Santinés, iba ahí a las canchas de Santinés o recorría todos los cerros de Viña e incluso la zona interior y buscando jugadores que jugaban en el campo amateur y los llevaba a Everton. Y fueron grandes figuras en Everton de Yanmal, muchos de ellos, la gran mayoría, te estoy hablando de los años 50, los años 60 hasta los años 70. Prácticamente la mayoría de los jugadores salían del campo amateur. Sí, una vez un hombre muy sabio me dijo, el jugador se hace jugando, y eso se pierde a veces. Sí, pues se hace jugando el jugador. Muchas veces los chicos se entusiasman, pasan todas las divisiones inferiores, van llegando a una etapa, cuando llegan a juvenil, después no los toman en cuenta y sienten que han perdido todo ese tiempo. Claro, a lo mejor tuvieron buena formación deportiva, también le entregaban valores los técnicos que tuvieron, pero resulta que les gusta a un muchacho que les gusta el fútbol, jugar y tener competencia y mostrar a lo mejor sus virtudes también, pero si después se le coarta eso y en un momento determinado, cuando están a punto de pasar a ser profesionales o a integrar un equipo importante como jugador joven, le dicen, no, hasta aquí no llegaste tú, te damos el pase, haz lo que quieras, no vemos cualidades para que seas profesional, se defraudan muchos de ellos. Entonces eso de repente también no es lo más sano, no es lo más lógico, pero son las reglas del juego, dicen los técnicos actuales. Sí, es difícil, hay bastantes jugadores que le ha pasado eso y después tienen que ir a clubes de quinta división, de cuarta división, de tercera división y reinvertirse su fútbol. Se Matías Zamora. reinventan, claro, y muchos de ellos tienen una Zamora. frase cuando después aparecen en otro equipo, uno se da cuenta cómo llegaron. Muchos jugadores que han nacido acá en la zona y que no han sido tomados en cuenta en los equipos donde partieron, ya sea, te estoy diciendo, Wander, Everton, San Luis o algún otro equipo en las inferiores, que no tuvieron cabida, tuvieron que partir y dieron la vuelta larga, como se le llama ahora. Aparecieron por otro equipo, como dices tú, de cuarta división, segunda profesional, después avanzaron, andaron en la primera vez, y ahí te das cuenta recién que hayan salido de las inferiores de tal club y que ahí no tuvieron la oportunidad. Otros no, otros se pierden y se pierden mucho. Y fíjate que nos llegan los mejores, llegan los que tienen más constancia, llegan los que están mejor, más preparados también en la cabecita, muchas veces de ellos enfocados en aquello, con un poco más madurez que el resto, pero los mejores para la pelota, en buen chileno, no llegan a ser profesionales, se van quedando en el camino por otras circunstancias. El caso más que yo personalmente más considero que define eso, es el Chucky González. Sí, pues, el Chucky salió de una escuela de fútbol de Quilpué, ahí que se formaba, una escuela que estaba ahí, había Figueroa, había Julio Núñez, habían otros profesores también que lo sacaron de una escuela de fútbol que jugaban ahí en la Villa Olímpica, ahí apareció junto a otros jugadores, y de ahí lo llevaron a Everton, porque le dieron condiciones al Chucky González, y jugó en varios equipos, fíjate que en Everton cuando apareció deslumbró, buen jugador, todo, y mira por dónde pasó, Pero pasó por triunfó Colo-Colo, por en otros Cobreloa. equipos. Claro, triunfó en O'Higgins, anduvo bien, en Huachipato salió campeón, fue figura, anduvo en Brasil, en otras instituciones, y cuando volvió a Everton ya no fue lo mismo. Acá despuntó en algo, pero lo cierto es que por lo menos rindió mientras jugó, buen jugador también, y que en Everton lamentablemente no pudo rendir como hubiesen querido los hinchas. Sí, también está el Conejo Villa, que también salió de equipo. Jugó en Pedro Montt, si no me equivoco. Sí, por ejemplo, en el Club Pedro Montt, se probó en Colo-Colo también, y después llega a Santiago Wander,
para debutar y hacer carrera, de que hace goles, se va a la Universidad de Chile y ahora vuelve, aunque ahora se tiene que ir nuevamente por los problemas que tuvo recientemente con temas de su contrato con los dirigentes, pero son jugadores que han nacido de acá, han sido formados. El caso de Carlos Muñoz, de Playancha, también estuvo en Wander, hubo un técnico que le vio que todavía no estaba muy maduro para aparecer, a pesar de que había aparecido con todo en un clásico, había debutado marcando un gol en un clásico porteño, donde Marcó se un hizo montón de conocido, goles en el clásico claro, porteño. pero también un técnico, Jorge Aravena, lo mandó a préstamo al interior, Unión Quilpué. a Unión Quilpué, lo mandó a préstamo que lo veía inmaduro, a él y a otro compañero que después volvieron. Pero lo cierto es que a veces le hace bien. Y si el jugador es constante, como se dicen los lolos, si se cree el cuento, indudablemente que va a pasar eso. A lo mejor en el momento le dolió, pero le sirvió para madurar también y consolidarse, porque sus mejores años después de Wander fueron en Colo-Colo, lo llevaron a tierras árabes, por allá anduvo. Claro, de vuelta no ha sido lo mismo, pero así todo se mantiene en el profesionalismo. Un jugador que creo que le hace falta eso y que se le dio la oportunidad de madurar así fue Matías Leiva, que fue mandado a préstamo a San Luis de Quillota y después lo devolvieron a la brevedad por la Lo falta que de pasó con jugadores. Matías, sí, lo que pasó con Matías Leiva, eso es lo que dices tú. Estaba en el plantel de Everton y al no tener cupo, cabida y para que pudiera jugar y consolidarse y tener minutos en el cuerpo, se manda a San Luis de Quillota. Pero resulta que acá se empiezan a lesionar los delanteros. Se empezaron a lesionar los delanteros de gravedad en Everton, se fue uno, el paraguayo, me acuerdo, después quedó Menéndez solamente, había otro que estaba lesionado y tuvieron que traerlo de inmediato, había jugado muy poco, había jugado un par de partidos, había hecho un gol solamente en San Jugó un Luis, y partido lo, e hizo un gol. claro, y lo trajeron de vuelta para poder hacer plantel. Y acá tampoco pudo consolidarse. O sea, no le sirvió de mucho ir a préstamo. Para él a lo mejor es bueno volver nuevamente a Everton y estar presente y jugar partidos. Este año tuvo mayor regularidad. No es un mal jugador, pero le han faltado más oportunidades, creo yo. Es que las oportunidades que se le han dado no se le han dado en su posición, en la posición que se formó. Lo Claro, han puesto de puntero, de que subiera, de que bajara enganche. la banda, de enganche también. Pero cuando lo han hecho jugar de 9, si no me equivoco, en el partido contra la Universidad Católica lo hicieron jugar de 9. Marcó un gol de Sí, cabeza. Y eso que no es tan alto para los jugadores que juegan de 9. sí. Yo creo que eso le compira un poco, porque a pesar de manejar el puesto, el hecho de no tener estatura, depende de los técnicos que tenga, la mayoría de los técnicos, y sobre todo el último que tuvo Berto, le gustaban jugadores más fornidos en medio, de más potencia, tener jugadores de mayor estatura, de mayor Más envergadura estirado. física, como un 9, claro, para aprovechar el cabezazo, aprovechar los pivoteos, aprovechar también el número 9, o el centro delantero, mejor dicho, típico, es el primer defensor en las pelotas detenidas en contra, en los lanzamientos de esquina, sobre todo. Siempre el 9 tiene que ir a reforzar atrás, a ir con el más alto de rivales o ponerse en una posición estratégica para sacar con golpe de cabeza un defensivo. Tiene que jugar esa faceta. Y yo creo que eso le ha compilado un poco a Matías Leiva también el hecho de no tener mayor porte para ser 9, porque por abajo se mueve bien, tiene buenos movimientos dentro del área. Pero a lo mejor, como tú señalas, le ha compilado su estatura, su envergadura física en altura, a pesar de haberle hecho ese gol que recuerdo también a Católica, un golpe de cabeza. Sí, sí, igual lo que tiene a favor, yo creo, Matías Leiva es que es bastante humilde para jugar, es un jugador de equipo. Le dicen juega de defensor central para jugar. Eso creo que tiene a Es favor. que, sí, lo tiene a favor y por lo mismo, porque es un hombre de casa y un jugador que no juega regularmente. Lo que más le gusta, como hablábamos delante, a uno que juega fútbol, donde lo pongan, eh, para poder jugar y rendirle y también serle útil al técnico, ganarse la confianza del técnico. Si el técnico le dice, mira, necesito hoy día un lateral izquierdo y tú puedes manejar ese perfil y creo que lo voy a hacer bien, yo creo que el jugador no está en condiciones, aunque algunos lo han hecho, decirle, no, profe, yo no juego ahí, se le cierran todas las puertas. El profe ya no tiene disposición, no lo considera más. Yo creo que eso también, y a veces es perjudicial para el jugador cuando uno ve un jugador, oh, este jugador juega en todas partes, juega de central, juega de volante, juega lateral derecho, de repente está volanteando como lateral volante por derecha o está creativo. Claro, la hace todas, pero también eso compila a la larga porque al final no se identifica en un puesto determinado o como el que él quisiera jugar. Muchos lo aceptan por jugar, y lo que te estoy explicando anteriormente, porque si le dicen a un técnico, no, no, yo no juego ahí porque no me siento cómodo, yo solamente juego delantero, es que va a ser el técnico, va a optar por otro jugador y ya no lo va a empezar a considerar más.
como Echeverría, que a él le acomoda más jugar de volante y lo han hecho jugar de central, de lateral. Es que ahí pasa otra cosa Echeverría. Echeverría partió como central en la Universidad de Chile, después fue a Iberia, y en Iberia se avanzó un poco, llegó como central y avanzó a mitad de terreno, como un volante de contención. Y ahí anduvo Sí, bastante bien. Claro, y recordemos que llega Everton, ya como volante, un poquito de ahí delante de la línea, jugó bien, buena temporada, y la U lo recaptura, lo pide de regreso, y en la U, ¿qué pasó? En la U lo hicieron volvían a jugar de poner atrás, central. e incluso de lateral derecho jugó en la Universidad de Chile, no le desacomoda, o sea, ya conoce los puestos porque tiene experiencia, y por eso ahora cuando fue utilizado como defensa central, Se en la vio zona bien. defensiva anduvo bien, porque maneja el puesto, independientemente que es mucho mejor y a mí me gusta más como volante que como defensa central, es un buen jugador. Sí, sí. ¿Qué opinas sobre Wander y Everton de cara a la próxima temporada? Lo de Wander es difícil porque la primera vez es complicada. El hincha porteño del fútbol quiere tener los mejores jugadores. Entonces empiezan los nombres, ¿no? Podría venir este otro. Les queda muy el ejemplo de lo que hizo Coquimbo Unido, que invirtió plata para quedarse con Paredes, con Bocellur, con Carmona, con otros jugadores de renombre que venían de Colo-Colo y del fútbol chileno y todo. Claro, lo llevaron porque el técnico los conocía y también los solicitó. Pero si tú revisas estadísticamente, claro, Paredes aportó, pero no jugaba todos los partidos, marcó goles importantes, cierto también. Carbona sí jugó porque venía ya un poco más regular, pero Bocellur prácticamente no jugó en la temporada, no jugó prácticamente nada, no fue titular tampoco. Entonces, con nombres, a lo mejor con nombres, el rival también tienen a estos jugadores, un equipo poderoso, pero al final volvemos a lo que hablábamos delante. Fue un equipo mixto, un equipo joven con varios jóvenes de experiencia que a la postre ganó el torneo. No fue fácil porque fue muy cuestionado Héctor Tapia también en la edición técnica. No daba muy el ancho en el fútbol que mostraba, pero terminó ganando con esa solidez. Entonces, ¿qué pasa con Wander? En Wander piensan lo mismo, los hinchas. No, tiene que venir este otro, porque son jugadores escalados y que van a marcar diferencia. Pero la primera vez es muy diferente. Para un jugador de la primera división le cuesta jugar en la primera vez y tiene que volver a readaptarse. Porque la primera vez tú te fijas, hay buenos equipos en todo caso, echan a correr una pelota y no va uno. No te esperan en zona Con para todo. marcarte. Van todos a marcarte encima. Es de ida y vuelta. La refriega al piso, al suelo. Las canchas, claro, han mejorado indudablemente, pero así todo hay canchas que Pero no son muy hay buenas. canchas que están muy Malas, mal, en claro. especial las del sur cuando llueve. Entonces, muy diferente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Wander? Tiene que armar un equipo para la competencia la primera vez. Y yo creo que por ahí va lo que está tratando de traer Santiago Wander hasta el momento. Ahora se anunció en el día de hoy a un argentino El que viene 9. también, Rescaldani, claro, que tiene su pergamino, su experiencia, pero venía a jugar ya en los últimos años en la B Nacional, que también es algo importante, interesante para lo que puede hacer acá en Valparaíso. Y así pueden llegar otros jugadores de esa condición. Y en Everton está dado al cambio de técnico y sobre todo de estructura futbolística, porque los últimos años de Everton, independientemente de dónde ha quedado ubicado, al gusto del paladar futbolístico, a la vista del hincha, a la vista de todos, del medio mismo, el fútbol de Everton no ha sido bueno, ha sido por decirlo fome, ha sido malito, no ha mostrado, claro, tuvo rachas de buenos resultados, pero tampoco jugaba bien, no jugaba bonito como le gusta al hincha, como nos gusta a nosotros ver a un Everton, que mueva la pelota, que ponga técnica en el medio, que arriba tenga jugadores importantes, interesantes, teniendo jugadores para eso, Cuevas y algunos otros más, que los tuvo el mismo Echeverría que estamos alabando, Madrid. Barrio viniendo de atrás, claro, lo cierto es que no mostraba esas virtudes y ahora con Francisco Menellini, que es un fútbol muy, pero muy distinto a lo que mostraba Sensini o lo que ha mostrado otros técnicos anteriores de Everton, es un fútbol más directo, que va más por las bandas, por los costados, refuerza mucho esa ir y venir, pero también está la diferencia, porque muchos hoy día me consultaban, pero Menellini es lo mismo que presenta Mario Sala o que presenta Miguel Ramírez. A diferencia de esos dos últimos, a Sala ni a Ramírez no le gusta jugar mucho con volantes que manejen la pelota al medio, que pongan No, la pelota al piso. son más directos, son Claro, más directos. son directos y entonces eso también le juega en contra, porque así como son más directos, le llegan muy directos y desprotegidos en la zona defensiva. En cambio, con Menellini no, Menellini le gusta jugar con un hombre, un volante central de ida y vuelta y que maneje los tiempos, a pesar de que tiene mucha llegada por los costados. Y por eso está pretendiendo traer a Castellani, que lo tuvo en Calera y en su jugador importantísimo.
Claro, tiene algunos, a lo mejor ya a esta altura no terminaba todos los partidos la parte física, pero es un jugador que en Everton yo creo que calzaría. Para el fútbol de Everton, el fútbol galano, de mover bien la pelotita en el medio, yo creo que andaría bien, juntándolo, si es que se queda Echeverría, que puede partir a México también, y con Valenzuela, que a lo mejor que tiene que rendir ahora, con Berrío un poquito más atrás, perfectamente puede calzar Castellani en ese fútbol que quiere Meregini, y por las orillas, porque ya lo ha dicho, quiere a Cuevas no metido en el medio campo, sino que quiere a Cuevas como extremo, por la derecha, por izquierda, haciendo daño, porque es un jugador rápido, veloz, que saca buen centro, que tiene buen remate. Si llega el Nico Orellana, también lo quiere enfilar por izquierda. Ahora con John Salas, que también es un jugador que va y viene, lateral volante, carrilero por derecha, que va y viene, que también le puede servir. Yo creo que eso está buscando Meregini, y desde nuestra perspectiva, se supone que tiene que mostrar otra cara a Everton futbolísticamente hablando en la cancha. Sí. Usted comentó que estuvo en la Copa América 2007 en el estadio Venezuela. de Monagas. Sí, Sí, el Maturín, el estadio Maturín sí, sí. de Monagas, donde juega Monagas. Sí, es bastante inhóspita esa zona, porque nos tocó ir incluso en junio y julio la Copa América, y jugó Chile con Brasil, cuando lo goleó Brasil a Chile, si no me recuerdo, 5-1, con ese golazo de descuento el Chupete Suazo, que le picó la pelota, que fue uno de los mejores goles de Copa América de esa versión, a pesar de la derrota de Chile. Era bastante cansador el viaje, porque hubo que hacer transbordo. Nosotros estábamos en Puerto Ordaz y Puerto La Cruz, donde está Chile jugando los dos partidos, y cuando le toca ese partido en Maturín, porque Chile avanzó la ronda siguiente, le toca la ronda siguiente con Brasil, hubo que hacer un viaje largo en avión hasta Caracas, y de Caracas un transbordo al otro sector, allá a Monagas, donde está la ciudad de Maturín. Y fue largo el viaje, y fue un calor bastante intenso que hacía, me acuerdo, en esa caseta donde nos tocó transmitir ese partido de Chile con Brasil en Maturín. Es un rival, Monagas, a ver, comparado acá a la altura del fútbol chileno, como Ñublense, por ahí, en esa medianía, Ñublense, La Serena, a esa altura, por supuesto, sin desprestigiar y bajarle el perfil a esos dos equipos de acá en nuestra zona. De hecho, Ñublense está clasificado para Copa La Copa Internacional Sudamericana. Sudamericana, claro, pero más o menos en ese rango están, aunque el fútbol venezolano todavía es más inferior que el chileno, independiente que la selección de repente no haya ganado, pero a nivel de clubes, generalmente ahí está el Caracas, el que manda, el Deportivo Táchira, que es el actual campeón, pero el Monaga no dice mucho futbolísticamente hablando. Debería, aunque en el fútbol nada se puede apostar, Everton sortear de buena forma esta primera fase de la Copa Libertadores, y ahí ver después si le va a tocar con Audax Italiano o con Estudiantes de La Plata la próxima, pero tiene que, como dicen los jugadores, paso a paso, primero ganar, y ganar bien en Viña, no como 1-0 así, muy exiguo como O si fue no la puede anterior vez pasar lo que pasó en Caracas, con Caracas. en la Sudamericana, claro, lo que pasó en Caracas también. Entonces, asegurar un buen resultado de local, y de visita ir a hacer un buen papel, aunque se va a encontrar con el plano climático, que es muy distinto al de acá, pero a esta altura los futbolistas ya están capacitados para aquello, y ojalá Everton aproveche esta buena oportunidad que tiene en Copa Libertadores para poder meterse en una instancia importante. Sí, sí. Igual se recompensa pasar de fase, es lo bueno, económicamente. Buenos los dólares, claro, es mucho más que la Sudamericana. Y además está la otra opción, el peor de los casos de que Everton no avanzase a la zona de grupos, Va a si saca Sudamericana. si saca un buen resultado en cuanto a diferencias de gol, etcétera, o puntaje, no avanzando a esa zona, puede ir a Sudamericana, y ahí puede seguir su carrera, y no digo que sea más fácil, pero lo cierto es que a lo mejor está más al alcance en cuanto a rivales la Sudamericana también para Everton. Igual depende de la amplitud de la conformación del plantel, porque no es fácil participar competir en tres competencias diferentes, tres frentes. Sí, porque va a estar el campeonato nacional, que va a estar ya en forma paralela a la Copa Libertadores, porque recordemos que el torneo nacional va a comenzar el fin de semana del 13-14 de febrero, 12-13-14, y el primer partido de Copa Libertadores va a ser el El 22 en 22, sí. Sausalito, Y el después de el 1. ida, claro, y después el 1 de vuelta ya en Venezuela. O sea, va a tener por lo menos 2-3 partidos en el cuerpo ya el equipo de Everton a las órdenes de Medellín, y eso puede ser favorable. La Copa Chile ya es otra cosa, la Copa Chile comienza ya a mitad de mayo, por ahí, ya no se va a topar mucho, a no ser que Everton siga avanzando, también bienvenido sea. Entonces, puedes, como dices tú, en un momento encontrarse en tres frentes jugando.
y que a muchos equipos que no tienen buen plantel le has pasado la cuenta. Le pasó la cuenta Huachipato. a Coquimbo Unido y a Huachipato. Los dos descendieron después de haber hecho buenas campañas en las ligas internacionales, después terminaron descendidos. Cobresal, yo creo que el caso que el equipo que define más lo injusto del campeonato chileno. Salió campeón una temporada, participó en la Copa Libertadores y descendió la temporada siguiente porque no tuvo los suficientes recursos. Claro. Y eso pasa, no tuvo recursos para mantener jugadores, se le fueron sus mejores figuras, no pudo reforzarse bien y pagó precio a ello. Por eso no te lo digo, es muy complejo el panorama, por eso hay que armar buen plantel. La temporada que terminó, Sensini armó un buen plantel. Por primera vez en Everton, la dirigencia de Everton le dio las armas a un técnico para que eligiera y para que tuviera un plantel competitivo donde por lo menos mínimo dos por puesto tuviera. Y los tuvo, pero desafortunadamente aparecieron las lesiones y prolongadas. Se lesionaron. Yo creo que si uno saca la cuenta y hacer una comparación estadística con años anteriores, yo creo que este es uno de los años donde Everton se han lesionado más jugadores y que no pudieron recuperarse más, no terminaron jugando. En el caso de Pereira, que había arrancado muy bien, en el caso del mismo Valenzuela, que jugó, después volvió medio tiempo y volvió a lesionarse, no jugó más. En fin, el chico Cristian Díaz, que se lesionó gravemente en Copa Chile, y Fernando Saavedra, que tampoco pudo jugar más, que es un jugador que todavía va, que ahora se le renueva, y la intermitencia que tuvo el propio Cherato por estar lesionado a largo tiempo. En fin, en un momento determinado salió Barroso por lesión también, y otros Hasta más. Tognacholi, Santelice, Claro, exacto, Camilo Rodríguez, que estuvo lesionado también Dylan largo tiempo y nunca Zúñiga, recuperó nivel, Zúñiga, y fueron lesiones prolongadas. Lo cierto es que y eso, Waterman, el COVID. claro, el COVID, la ida a la selección, eso yo creo que conspiró mucho para que Everton también hubiese avanzado, independientemente que hay responsabilidad técnica, pero lo cierto es que eso se ha tenido, por lo menos, en un 80, un 90%, la mayoría de esos jugadores en plenitud de condiciones, tal vez a lo mejor habría quedado mejor ubicado de lo que quedó. Pero hay otra cosa que le leí a Tornaccioli recientemente en el diario El Mercurio, cuando le preguntan qué pasó el torneo, está haciendo un análisis de lo que pasó en la campaña, y lo dijo, que inconscientemente o conscientemente, sin darse cuenta, después que se sintieron clasificados con el tema de Copa Chile, cuando vieron que Colo Colo no iba a bajar de tercer puesto, como que ellos, no sé, sintieron eso y bajaron un poco el ritmo. No es a propósito, uno lo entiende, pero uno desde fuera como que ve eso, como que se conformaron rápido, como que ya estaban asegurados en una competencia internacional y empezaron, jugaron de otra forma y no dieron el ancho y terminaron muy, pero muy bajo y muy al disgusto del hincha. Yo creo que los dirigentes también, porque no se esperaban aquello que terminaran en el 12º lugar, muy abajo, en comparación a lo que se había pretendido a comienzo de temporada y con el plantel que armó. Igual también conspiraron en contra los refuerzos las incorporaciones que tuvo a mitad de temporada. Pedro Campos no jugó, Es, tampoco es fue que mucho ahí, aporte. sí, yo creo que ahí pasó algo que le trajeron por traer al técnico. El técnico había pedido otros jugadores. Estaba pidiendo un argentino, un volante de conocía, era muy caro, no lo trajeron. Estaba pidiendo otro delantero, también de otras características, tampoco le trajeron. Entonces, cuando le anuncian que viene Cañozales, que se demoró casi un mes y tanto en llegar, se le consultaba a Sensini en las conferencias de prensa, ¿cuándo llega Colombia Cañozales? No sé, dijo, me dijeron esto, este otro, lo quiero ver, lo quiero conocer, lo quiero analizar para que arranque la segunda rueda bien con nosotros, todo. Si bien es cierto, aportó algo, pero no era el jugador, o no es el jugador, si es que se va a seguir, yo creo que no sigue, eh, que tendría que haber venido a reforzar a Everton. No era el jugador indicado. Y los otros dos jugadores que llegaron por llegar, con el respeto que se merecen en Campo, que está lesionado y que va a seguir porque tiene contrato vigente, y Jadwe, que lamentablemente no jugó y cuando lo Jugó hizo, siete un minutos. par de minutos, claro, el estado físico era deplorable. Estuvo mucho ausente, no jugó prácticamente nada, los equipos que haya estado Un año más o anteriormente, menos estuvo sin claro, sin jugar. jugar. Y un jugador de esa envergadura física, para un puesto tan importante como centro delantero, no puede jugar de esa forma. Entonces ahí hubo desaciertos dirigenciales, los dirigentes que lo trajeron, los representantes que dijeron, sí, van a andar, llévenlo. Yo creo que ahí se equivocaron. Y el técnico también, el técnico no le quedó otra que decir, bueno, ya tráiganme, aunque, y se dio la lógica. No lo utilizó por lo mismo, porque él no los había pedido. Y los vio que no estaban en condiciones, salvo el colombiano que algo aportó, el resto no estaba en condiciones de jugar. Más encima uno se lesionó de gravedad y tampoco pudo ni siquiera seguir siendo alternativa. Campos se lesionó en un entrenamiento previo a un partido.
Exactamente. Entonces, ahí está la situación. Ojalá este año se hagan las cosas distintas, diferentes, con Menellini, que pueda elegir él sus jugadores y que no le metan jugadores que trae cualquier representante o que las personas que están encargadas de ver las opciones de contrato digan, no, este tiene que jugar acá y que el técnico diga, pero si yo no estoy pidiendo, no me sirve. Por lo menos hasta el momento hemos sabido el rumor de Castellani, se ha sabido el Nicolás rumor Orellana. de Orellana, que el técnico lo está pidiendo, de John Salas también lo habría sugerido porque lo conoce de las inferiores de la Universidad de Chile. Entonces ya son jugadores que por lo menos el técnico los conoce y que lo está solicitando para lo que él quiere. Sí, incluso Orellana no tuvo la mejor temporada en global, pero el último, el último semestre fue bastante bueno y muchos lo criticaron en la Calera, Es que, pero es un ¿sabes? Mira, jugador de la aquí, confianza. claro, tú dijiste delante una cosa bien cierta. Dijiste a veces el jugador es jugador de equipo. Y Orellana es de eso, jugador de equipo. Claro, uno tiende a decir un jugador, pero ¿cuántos goles hizo? No, hizo uno, hizo dos goles, muy poco. ¿Cuántos partidos jugó en total? No, entrada y salida. Pero al final tuvo una buena racha con Menellini, sobre todo, porque le sacó rendimiento y un jugador de equipo, un jugador que tácticamente le sirve al técnico. Lo enquistaba, es zurdo, lo enquistaba en una zona importante para abrir la cancha, de repente lo juntaba con el Sacha Sáez para juntarlos en ofensiva también. Cuando faltó muchos partidos Castellani, si bien es cierto no era creador, pero por lo menos era el que unía un poco la línea de medio campo con la línea ofensiva del cuadro calerano. Y eso le sirvió a Menellín y yo creo que por eso lo quiere traer también, porque es un jugador táctico, que a él le puede servir. A lo mejor no le pidamos tantos goles, tiene buen remate de distancia además, pero lo cierto es que para el técnico de Everton actual, a lo mejor Nicolás Orellana en este momento le es útil. Sí. Incluso en algunos partidos, por la formación que ocupa Medellín, lo hizo jugar como más retrasado por la banda. Sí, Entonces, lo tirado. tampoco tenía mucha llegada al área rival. Yo creo que por ahí lo puede utilizar, yo creo que por ahí le puede sacar rendimiento de tres cuartos hacia arriba, volanteando tal vez por esa zona, por la zona izquierda, y está visualizando, porque Everton tiene cartas donde echar mano. En la zona izquierda apareció el chico Riquelme, que mostró buenos recursos en los partidos que jugó, no le quedó grande la camiseta, anduvo bastante bien, incluso el partido que pierde con Católica en la final que gana el cuadro cruzado en Viña, fue unos jugadores regulares que tuvo en el partido Riquelme, incluso llegando arriba. Tiene a Dylan Zúñiga también, que es de otra cuerda, un poco, tiene más marca tal vez a lo mejor, y a lo mejor con Orellana pueden formar eso que le gusta a Menellini, tener postas, tener jugadores que bajan y suben. Por el sector derecho seguramente va a ser Y que ese se vayan tándem con, turnando. con Salas con Cueva. Claro, cuando avanza Salas, a lo mejor Cueva se queda un poco más atrás, o otro le cubre la espalda, son jugadores de ida y vuelta, con velocidad. A lo mejor por el sector izquierdo con la traída de Orellana pretende lo mismo, ya sea Riquelme con Orellana, ya sea Zúñiga con Orellana, o indistintamente, si es que lo retrasa un poco más, con lo hacía jugar en Calera. Yo creo que a John Salas también lo va a ocupar por ahí, como jugó la Sudamericana con Farfán, Sí, que se iban con turnando. Farfán, Sí, sí. por derecha, claro. Yo creo que por ahí busca. Además, si se fue Camilo Rodríguez, teniendo a Christopher Medina también, lo más lógico es que Sala ocupe esa banda. Depende de cómo andan. Igual lo bueno de que tenga la competencia por tres frentes es que oportunidades van a tener los jóvenes, los que esta temporada no lo tuvieron, Gianfranco Sepúlveda, Concha, a ver, Joaquín López, que fue a préstamo de vuelta a tercera división, y algún otro que se quede. Eso, fíjate que eso fue lo bueno dentro de todo lo malo de las lesiones en Everton. Lo bueno de Sensini fue que sacó mucho jugador joven y todos coinciden en lo mismo. Sensini, si no paternalista, por lo menos era muy, muy serio y le hablaba mucho. Con la experiencia que tiene, les conversaba mucho, les daba confianza al jugador y sobre todo al jugador joven. Y eso le sirvió porque le rindieron. Aparte de los Pereira, los Moya que ya venían jugando, yo algún otro más, el mismo Medina, apareció Cristian Díaz, apareció Enríquez, apareció Riquelme al final, apareció Bacene también, que fue un jugador interesante y es interesante, y otros más que fueron una apuesta en su momento y nadie los conocía, aparecen jugando y rinden, que es lo importante, rinden y se mezclan bien con los más experimentados y hacen buenos partidos, independientes del paladar futbolístico del técnico, que a lo mejor no eran los mejores, o la impronta futbolística dentro de la cancha, pero individualmente fueron aportes estos jugadores jóvenes de Everton, y ahora, como tú dices, aparecen los otros nombres que tú estabas mencionando, que perfectamente pueden tener cabida. Y lo dijo Menellín en la conferencia de prensa hace pocos días. Hay un buen material joven
y eso, un buen trabajo que hizo el cuerpo técnico anterior y que también tiene que nutrirse mucho de eso para lo que decíamos anterior, hacer una buena amalgama de jugadores de experiencia con jóvenes. Sí, yo a Concha creo que se puede adaptar a lo que busca Medellín porque es un jugador que tiene buen remate de distancia. No sé si usted vio los partidos de Puerto Montt la temporada Sí, pasada. con Puerto Montt. Sí lo Hizo veía con Puerto Montt. dos goles de buena calidad, de buena factura. El Tiene unos bombazos. problema, el problema de la zona donde juega Concha hay mucho jugador. Si bien es cierto, el año pasado no tuvo a Valenzuela, pero ocupaba a Echeverría, ocupaba a Berrío, ocupaba a Gary Moya, echaba un poco más retrasada a Waterman para que buscar pelota y Cuevas, que siempre se metió en la zona media como para volantear, generalmente no tenía muchas oportunidades. Y cuando no le dan las oportunidades, de repente, o por diferentes motivos, no se aprovechan o no rinden de igual forma, pero es un buen jugador, a mí me gusta Concha, pero tiene que tener más constancia y más regularidad, a lo mejor para ganarse un puesto también. Y eso va muy de la mano con los entrenamientos, porque muchas veces el hincha, y uno mismo ahora que no tiene opción de ir al entrenamiento a ver las prácticas día a día como era anteriormente, y uno ahí veía, observaba cómo trabajaban en la semana los jugadores, cuál era más flojito que el resto, qué reto le daba del técnico en las prácticas, y después uno entendía por qué no aparecían en la banca, siendo buenos jugadores o buenos nombres. Claro, ahora es el técnico que evalúa. Muchas veces dice, pero ¿por qué no arrancó titular este jugador? ¿Por qué no lo está citando siquiera? Hay otras cosas que el técnico o el cuerpo técnico en general ve, que no trabajan bien, que no se cuidan a lo mejor físicamente, que pasa esto, este otro, que a lo mejor tienen problemas personales. Hay muchos detalles dentro de un futbolista en la semana que hacen que muchas veces no esté participando en las nóminas de los fines de semana a pesar de estar en buenas condiciones físicas. Y eso muchas veces lo desconoce el hincha. Por lo general el hincha es más pasional y dice, claro, el técnico le tiene mala, quizás qué pasará y por qué no juega. Y el futbolista como también es inteligente y también sabe que el hincha lo va a apoyar, también es en jerga radial, la que es cuñero. Le pregunte por qué no juega, no, es que a lo mejor pasa esto, este otro. Tampoco va el futbolista y uno mismo en la vida misma no va a reconocer sus propios errores. Si yo estoy mal en mi trabajo y mi jefe no me considera, yo no voy a decir, no, el No le jefe me tiene conviene. mala. Claro, el jefe me tiene mala. A lo mejor no voy a reconocer que me estoy equivocando en algo. O algo estoy haciendo mal y mi jefe observó eso y a lo mejor por eso no me considera. ¿No es cierto? Que son situaciones que se dan en el día a día y el futbolista está muy, pero supeditado a eso. Sería bueno que se dejara una cierta cantidad, al menos un entrenamiento público. Que por último, si no van ahí, los hinchas que lo graben y que lo transmitan en vivo, que se pueda interactuar más. Es que esos son muy celosos los técnicos ahora y generalmente los técnicos, claro, ellos tienen la última Hasta con la opinión, formación, pero están la muy, han claro, desordenada. sí, están muy mandatados también por quienes están ejerciendo las labores de relaciones públicas o los mismos dirigentes o los encargados de la parte futbolística. Claro, por los aforos no se puede. Por los aforos ahora, aunque vamos a pasar a otra etapa de preparación ya a partir de este miércoles, lo cierto es que aún no está permitido, por ejemplo, que vaya la prensa a reportear los entrenamientos como habitualmente. Y se estaba dando eso, se estaba dando la última vez, una vez a la semana. Antes eran los martes, los jueves, o se podía ir indistintamente, no había restricción, pero ahora no se puede. Entonces, ¿con qué se queda la prensa? ¿Con qué se queda la gente? Con los Solamente con las partidos. conferencias, claro, con el partido y con las conferencias de prensa en la semana que da el técnico y un jugador, hasta hace poco. Y al final las conferencias de prensa dicen lo mismo todos. Entonces, antes no, antes era más entretenido porque uno iba al Sausalito, cuando entrenaban ahí Y, en Sausalito, y y las uno veía la conferencias de práctica prensa, ah, y no eran conferencias, salían los jugadores cuando terminaban la práctica, uno lo esperaba abajo cuando iban a abordar sus vehículos, el técnico y todo, y ahí uno lo entrevistaba. O antes, cuando uno se permitía entrar a la cancha, después de las prácticas, uno lo entrevistaba ahí mismo, antes de irse al camarín a equiparse o a ducharse, terminaba el entrenamiento, uno se acercaba al jugador, lo entrevistaba, al técnico también, no había ningún problema, eran otros tiempos, ahora es todo diferente. Y antes tenías la oportunidad tú con tus colegas de entrevistar a quien quisieras. O sea, claro, eran muy pocos los que decían, no, no quiero hablar o no voy a hablar, perdóname, no. Pero la mayoría hablaba, entonces todos tenían diferentes voces. Ahora no, pues ahora nos quedamos solamente con lo que dice el técnico o lo que dice un jugador, lo leemos, lo vemos a través de una cámara o lo escuchamos a través del audio y la radio, pero siempre es lo mismo. yo no quiero ser, no soy especialista
ni quiero ser crítico ni ofender a ningún periodista, pero creo que cometen bastantes errores en las conferencias de prensa. Yo escucho habitualmente las conferencias de prensa y muchos le hacen la misma pregunta. Y escuchan las preguntas de los colegas y le hacen lo mismo, le repiten. Y yo como usuario, auditor, oyente, quiero escuchar otras preguntas. Y pasa Sí, eso, sí, son preguntas muy, muy básicas. Uno es muy que ya ha obvio, pasado por esto, son muy claro, uno que simples. ya ha pasado por esto, generalmente es el poco contenido. Después de un partido, ¿qué le preguntan? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué le pareció? La pregunta obvia, Y lógica. le dicen, profe, profe, y son Claro, y no son entrenadores. profes, son director técnico, no entrenadores. Entonces, comparto contigo y muchas veces lo hemos conversado con los colegas jóvenes, sobre todo que trabajan junto a nosotros en el programa deportivo radial. Lo cierto es que lo hemos dicho, analizado, que tenemos que ser un poco más profundo, que el hincha no quiere escuchar la misma respuesta o las mismas preguntas, incluso aunque los técnicos y los jugadores tienen su derecho a responder lo que quieran. Tratar de ponerlo, si no, a lo mejor en entredicho o en dificultades, ponerlo con una pregunta más difícil, más complicada, que ellos puedan explayarse o explicarlo de otra forma, que no sean tan básicos a responder tampoco, porque al final es respuesta y ellos responden lo que ellos quieran. Entonces eso también se pierde un poco, entonces por ahí comparto plenamente lo que tú estás diciendo. Hay un déficit en ese aspecto. Y las conferencias de prensa, yo siempre pongo el ejemplo, yo en algún momento hice clase a periodista acá en la zona, y en deporte sobre todo, y les decía, alguna vez que cuando estaba de moda el Chino Río, varias veces vino a Viña acá, me acuerdo en una tienda que vino a promocionar raquetas, me acuerdo en Viña, y él no hablaba generalmente, llegaba, hacía eso, filmaba y se iba. Y esa vez alcanzamos con otros colegas a tomarlo y se detuvo para conversar. Y me acuerdo que, quizás por ser más viejito, le hice yo la primera pregunta, en un contexto tenístico, no a lo que había venido, sino que en otro contexto. Me acuerdo que parece que tenía que viajar a jugar a los campeonatos internacionales y todo lo demás. Y ahí contestó de buena forma. Y a la segunda, tercera pregunta, de otra forma le preguntan lo mismo. Y él dice, lo queda mirando al colega, lo queda mirando y le dice, ya lo respondí, se da media vuelta y se fue. O sea, claro, y ahí queda, no, que es pesado, el Chino Río era pesado, ¿sí? No da entrevistas, a que quería le respondía, pero cae mucho en lo que tú señalas. A lo mejor disfrazada con otras palabras, se le pregunta lo mismo, y al futbolista generalmente se le va preguntando lo mismo. Sí, al final no sé qué esperarán, si van a responder otra cosa o quieren profundizar en el mismo tema. Sacar otra respuesta, tal vez, pues, pero que no difiere mucho. ¿Por qué? Porque las conferencias de prensa, te lo reitero, las conferencias de prensa están dadas para que la persona que va a responder responda lo que él quiera. Y son preguntas tan formales y tan básicas que ya se saben ya lo que se va a preguntar porque el ambiente está dado. Sí, en cambio cuando tú ibas antes, lo que te estaba explicando anteriormente, si no de sorpresa, por lo menos esperaba a determinado jugador preguntarle tal cosa que tú tenías en tu cabeza, que tú sabías un dato importante, te lo iba a preguntar directamente y te salía una buena respuesta. Y de repente creas noticias para el resto con esa respuesta que te daba a un medio. Ahora todo es básico. El técnico sabe que le van a preguntar de esto, de esto, de esto, de este otro. Entonces ya van como más preparados, las respuestas ya están prácticamente hechas. Es que esto es como blanco y negro y no, tiene un montón de matices el periodismo deportivo, las entrevistas, las respuestas, los posibles escenarios, las realidades que pintan un montón de opciones. Sí, sí, hay muchas fórmulas, pero nos vamos quedando siempre con lo Mucho más, si no más conformismo. fácil, mucho conformismo. Y sabes que fue otra cosa, algo que también a mí me causa un poco. Uno no se hace amigo de los jugadores y los técnicos. Muchas veces se confunde eso. Claro, los conoce, a lo mejor el trato es diferente en la conferencia de prensa, porque ya te ubican, te dicen el nombre y todo, y se crea una familiaridad en ese aspecto, porque sigues reporteando a la misma persona y está ahí, ya se ubican, con respeto mutuo. Pero hay un momento en que, sin faltar el respeto, el que pregunta, en este caso el reportero, el periodista, tiene que ser agudo, tiene que ser incisivo, aunque le cause molestia al entrevistado, aunque se sienta pasado a llevar y aunque después diga en la interna lo piense, bueno, esta persona yo no pensé que era de otra forma, se mostraba tan afable y todo, y me pregunta eso. No, nada que ver. Si uno está para preguntar
Y generalmente el periodista, el reportero, tiene que consultar e interpretar lo que la gente quiere escuchar o quiere leer, lo que quiere saber del entrevistado. No, no por ser condescendiente y no porque se vaya a enojar el entrenador contigo o te vaya a agarrar mala, que para la otra no te da la entrevista porque tú le hiciste una pregunta complicada o lo complicaste. No, con esa mentalidad no puede ser. Y eso pasa mucho, el conformismo, como tú dices. Que así no va a Hay mejorar muchos nunca. colegas, claro, hay muchos colegas que tienen ese temor. Escucha, si le pregunto esto, después no me dan más notas. Si le pregunto este otro, a lo mejor me van a cerrar, me van a vetar. No, O leen el entrevistas periodista, pasadas y les preguntan lo claro, mismo. además el periodista, el reportero está representando un medio. Sí, sí. Y qué mejor para un medio que le cierre las puertas, porque tiene mejor argumento para decir, no, esta persona se negó a hablar con nosotros ya y se amplifica todo. Entre comillas, se vende Ah, más el por la producto. frándula. Claro, si eso pasa. Eso fue algo malo también que le pasó al fútbol, especialmente, o al deporte. Cuando se metió la farándula en el fútbol, echó a perder todo. En mis O tiempos, que cuando yo este partí, futbolista se metió con tal persona, claro, la vía este privada, entrenador agredió a tal persona, vive con la vía, tal. claro, la vía privada del deportista. El tema es Uno, que ya si se viene cruzó siendo, esa línea y sí, es y ahí difícil. quedó. Cuando asumió Mike Nichols, la dirección de la NFP, justo estaba en boga todo lo que es la farándula, estaba de moda. Y justo ahí, justamente se metían después de los partidos, cuando terminaba el partido, en vez de preguntarle por cómo había sido el desarrollo del encuentro, cómo había sido su actuación, al Mago Valdivia, a Pinilla, cuando todavía nos partían de Chile, a algún otro más, los reporteros farándula estaban metidos en la cancha y le iban a preguntar que por la polola, que por la película que fue a ver con tal persona, que le dijo este otro en un carrete que estuvo en tal discoteca. Y eso se fue perdiendo, fue echando a perder a la otra parte, al reportero deportivo. Y al final, ¿qué hizo Mike Nichols? Abolió los puestos de cancha. Y hasta el día de hoy en Chile nadie trabaja al lado de los arcos. Que antes salíamos ahí, terminaba el primer tiempo, y uno podía entrevistar al jugador que salía o al que reemplazaba a la pasada, pero preguntarle cosas de fútbol. Y terminaba el partido lo mismo, uno arrancaba con el micrófono a la cancha, con cable incluso enrolladito, y entrevistaba a jugadores ahí en la cancha, y al técnico a la pasada. En fin, pasaba ahí, pero se perdió eso porque Mike Nichols vio que se habían pasado de la raya. Entonces estaban invadiendo la vía privada de los futbolistas. Si bien es cierto, son hombres públicos, y que cuando, por ejemplo, pasa un accidente o un conato El clásico o se ven o sea, el caso claro, de Arturo Vidal, yo creo que el que más sí, define esto, porque muchos pueden decir que, oh, qué mal que Arturo Vidal chocó y todo eso, pero en el fondo, los que más se beneficiaron de esto fueron los periodistas, los diarios, algunos. Fue mejor para ellos porque fue noticia, vendieron un fue montón. noticia. Claro, pero ahí pasa otra cosa también, cuando el futbolista, por ejemplo, ya es noticia a nivel de opinión pública de esa forma, con un accidente grave y todo, indudablemente que no se puede soslayar aquello. Pero yo me refiero, por ejemplo, de repente te llega un dato, te dicen tal persona, tal futbolista está o estuvo, o anoche estuvo, yo lo vi, y ahora que con la foto del celular, estuvo en tal discoteca, o estuvo en tal local y estaba tomando cerveza y se tomó 5 o 6 cervezas y muestran un vaso con algo. Entonces va ese periodista farandulero, oiga usted después del partido, oiga, usted anoche estaba en la discoteca con tal persona y hasta que hora estuvo, lo vieron ahí. Eso no corresponde a la vida privada. Y muchas veces se amplifica eso. Cristian Muchas veces, Cueva, el peruano. claro, muchas veces pueden ir a un local como todas las personas y se toman una gaseosa, se toman una mineral de repente y la gente se está tomando licor. Ah, claro, hay casos también que se han comprobado incluso. Pero lo cierto es que eso yo creo que cuando invadió la farándula, tocando todo tipo de temas, menos la parte futbolística y deportiva, indudablemente que echó a perder el resto. Y Desprestigió por eso, mucho. claro, pagamos el pato todo el resto de los que hacíamos periodismo deportivo, reporteando entrenamientos y partidos de fútbol ahí al lado del arco, que era muy entretenido y uno aprendía mucho fútbol además. Yo conozco a un camarógrafo Uh -huh. que es el abuelo de un amigo que fue y en un partido le llegó un pelotazo, estaba justo detrás del arco. Ya. Solía pasar para los Sí, fotógrafos también. Más de alguna vez tuve que hacerle el quite a algún pelotazo también, así que esos son los gajes del oficio, como se dice. sí, sí, es algo que en cualquier cancha de fútbol va a pasar. Si te pones Sí, detrás del antiguo, arco. cuando estaban los carabineros que se ponían de espalda en los estadios, mirando hacia el público,
le Cuando se llegaban. podía entrar la fuerza, cuando se entraba Carabineros, le llegaba y le borraban la gorra, claro, todo el estadio se reía, pero estaban cumpliendo su función y los pelotazos estaban expuestos a eso, sobre todo en las canchas más chicas, Sausalito, Santa Laura, que tienen menos trecho que recorrer el balón en espacio. Lo cierto que pasaba, era jocoso, pero era a menudo, y los que trabajábamos ahí al borde de la cancha también, solía suceder. Un balón de un jugador que le pegara fuerte a la pelota, siempre uno estaba preocupado dónde va a ir, o si no iba al fondo del arco, pasaba muy cerca y ahí uno tenía que hacerle el quite. Sí. Y, y usted, en su experiencia, ¿cómo ha vivido de lleno vivir en una zona tan futbolística y qué cosas crees que han evolucionado con el tiempo en su vivencia? Mira, esto yo soy de chiquitito futbolizado. Desde que era pequeño jugaba, me gustó el fútbol. eh, con decirte que todavía tengo colecciones de cosas que cuando pequeño juntaba y que soy un coleccionista del fútbol. Participo en agrupaciones de coleccionismo también, con camisetas, libros, en fin, Con ver pelotas. ahí sus camisetas Claro. atrás. Sí, sí, esas son algunas que tengo, sudamericanas, y otras que tengo guardadas. Revistas que tengo mucho, diarios guardados, todo, y que me ha servido también para escribir algunos libritos este último tiempo. Desde chico fui futbolizado, entonces eso nace, me va en la sangre. Y después que tuve la fortuna aparte de estudiar otras cosas, después de poder trabajar en esto, empezando reporteando el fútbol, que se me dio la oportunidad, terminé estudiando periodismo y terminé haciendo esto una profesión, que es bonito, importante. Y fíjate que si bien es cierto ha evolucionado el fútbol dentro de mi expertise, dentro de lo que hago, trabajando en radio, en algún momento trabajé en un diario, en algún canal de televisión también, siempre enfocado en deporte, en los últimos años solamente en lo que es radio. Fíjate que ha evolucionado la parte técnica, tecnología también, el fútbol ha ido más de la mano con la modernidad en cuanto a redes sociales, en cuanto a las imágenes televisivas, tenemos más llegada, conocemos más del mundo exterior, más de los jugadores que están en afuera, los jugadores de acá locales también, lo que hablábamos delante. En 2 fechas un jugador joven hace un par de goles, hace buenas actuaciones, inmediatamente eso ya está, Ya suena en Brasil, claro, suena en Brasil, suena afuera, tiene otra caja de resonancia como era antiguamente, pero eso es lindo. Pero el fútbol, lo que sí muchas veces ha perdido el romanticismo. ¿A qué me refiero? Ha perdido esa parte que hablábamos delante, el amateurismo que hablaba San Paolo en su momento, esa pasión de jugar con ganas muchas veces. No digo que los jugadores actuales no lo hagan, pero son más profesionales, pero indudablemente se sentir la cuidan camiseta es más, distinto. claro, se cuidan más. Por ejemplo, ahora un jugador siente un tironcito, se pide el cambio inmediato, claro, porque está arriesgando una profesión, está arriesgando un buen contrato, puede estar parado a lo mejor 3, 4 semanas y pierde la titularidad. Eso también está muy de la mano, pero antiguamente el jugador Jugadores se que juegan paraba, le con la pegaba, jugaba pierna con, ahí. claro, exactamente, todavía quedan de eso. Arturo Sangüesa es uno de esos y algún otro. Pero lo cierto es que, para bien o para mal, el fútbol ha evolucionado y es lindo vivirlo, porque dentro de mi experiencia, primero como hincha, después ya como trabajando en estos medios y ahora un poco más viejito comentando, viéndolo un poquito más en altura, en las casetas, se ve de otra forma, pero lo cierto es que el fútbol es una pasión, como comenzamos la entrevista, que uno la lleva en la sangre y al final termina encantado con este deporte. El fútbol y usted es como el vino. Mientras más viejo, más bueno. Sí. No sé si será así, claro. Pero es una experiencia nueva. Tú cuando vas a ir experimentando si sigue en esto, también vas a ir viendo que va a ir avanzando, no te das ni cuenta cuando pasa el tiempo. La diferencia está en lo siguiente, yo tengo hijos también jóvenes y que la juventud actual, que por lo menos desde mi punto de vista totalmente válido, es distinta a la que era de nuestros tiempos, por diferentes motivos, Por la crianza, diferentes crianza, sociedad, políticamente hablando también, por ejemplo, en mi caso, en mi generación nos criamos dentro de una dictadura que era muy distinto, ahora no, hay más libertades y el joven de ahora tiene más individualidad, es más individualista, toma más decisiones. Antes uno tenía que esperar el respeto que tenía el padre, no digo que no lo tengan ahora, pero tenía que esperar la decisión del padre. Si yo quería ir, por ejemplo, a un partido de Santiago, tenía que pedir permiso y pedir plata. Ahora no, el muchacho de ahora tiene su ahorro, puede trabajar en cualquier actividad, aparte que puede estudiar también,
tiene más individualismo y eso es bueno, ha avanzado más también en aquello. Pero lo cierto es que yo lo que les pido un poco, sobre todo a los que estudian periodismo, los que les gusta el periodismo, que no dejen atrás la historia, porque son muchos de ahora de modernidad. Los tiempos son más rápidos también. Se quedan más con el Wikipedia, se quedan más con el Google, pero hay que indagar, ser un poquito Es más, que si tener un poco más de se trascendencia, olvida tener su historia, claro, tener un poco más estás de historia. destinado a cometer los mismos errores. Exactamente. Entonces, tener un poquito más de historia. Y en el caso nuestro, lo particular, avanzando, así como hablábamos delante de los equipos paso a paso, sin apuro, uno llega, a pesar de los años, a consolidarse. Yo llevo trabajando la edad que tiene mi hija mayor, 35 años, así en forma consecutiva, en los medios. Gracias a Dios, afortunadamente. Hay otros que lamentablemente se han ido perdiendo los medios también, por el tema también de las competencias. En fin, se han acabado radios, se han terminado muchos medios locales también que daban trabajo, especialmente al periodista deportivo, que lamentablemente es mal mirado en el aspecto funcional del trabajo, como que es muy despectivo ser periodista deportivo, a pesar que un periodista deportivo no se te quedar callado en una entrevista. Si te ponen, por ejemplo, te mandan a una elección un día domingo de un proceso eleccionario y te sacan al aire por la radio o por la tele, siempre va a tener tema, siempre no se va a quedar callado, va a tener cómo darse vuelta, porque tiene ese manejo desde la cancha, ese manejo de hablar de fútbol, ese manejo de entrevistar al futbolista, de tener tema, pero siempre muy despectivo. Pero últimamente yo creo que hay muy buenos periodistas deportivos en nuestra zona también, en nuestro país en general también, pero la oportunidad hay que aprovecharla y la gente joven yo me alegro de eso, porque son arriesgados, porque la aprovechan, en cualquier instante, en cualquier momento la aprovechan eso, y hay mucha gente que ha salido de acá de nuestra zona que está triunfando en Santiago y están haciendo carrera, que es lo más importante, y consolidándose y trabajando a la par con gente más experimentada, y eso es bueno. Sí, sí, en su misma radioemisora tienen muy buena gente, muy... Sí, le damos cabida a mucha gente joven que ha partido ahí, después se han ido desarrollando, han pasado varios por ahí, que ahora algunos están en canales importantes, no sé si ubicas tú a Roberto Carrasco, que partió con nosotros en Golazo, reporteando Everton, Sí, evertoniano, y que ahora está haciendo política, terminó de estudiar periodismo y hace política en Canal 13, ¿quién lo vio? Él decía, no, iba a ser periodista deportivo, y terminó siendo periodista político, y uno de los buenos jóvenes que están a nivel nacional, Canal 13, y otros más. Ahora estamos con Diego Peralta también, que es un periodista joven que también sigue a Everton. Estuvimos con Diego Mora López hace poco tiempo, y así han hace pasado poco varios, se han fue. pasado muchos, claro. Ahora está trabajando en La Calera. Lo cierto es que han pasado muchos por este equipo deportivo que tiene muchos años en los diales, en el dial de la zona, en distintas radios. Y lo que es bueno que nosotros los más viejitos, así como alguna vez aprendimos también de los más experimentados, podemos aportar también para ellos esa experiencia que nos nace trabajar con ellos también, y que lo bueno que son agradecidos, eso es lo bueno, uno no espera que lo agradezcan y que lo digan públicamente, tal persona me ayudó, sino que hay otros gestos que a lo mejor no se ven en pantalla o no se escuchan en la radio, sino que hay otras situaciones puntuales que van dando eso, y que uno va entendiendo que han recibido el mensaje para poder desarrollarse también, porque a futuro le va a servir, y después cuando ellos tengan esa experiencia, sin darse ni cuenta, como nos ha pasado a nosotros, la van a volcar a gente más joven. La humildad nunca sobra, siempre está... Eso es No importante, sé, ser humilde, ser ser humilde. íntegro, ser íntegro. Sí. Yo no sé usted, pero en mi experiencia he jugado desde la cuarta infantil en el Valencia, no sé si lo Ujú. ubica de Quilpué, Sí, y sí, ahí no es de los equipos que formen mejores planteles, ni nada de eso, pero tiene un mensaje claro. Juegan todos, no juega ninguno, y te forman íntegramente como una persona íntegra, y todos somos sí. un equipo. Ese es el mensaje, ¿no? Es que eso se trata, pues, si es un equipo, tienen que trabajar en equipo. O sea, Pero más aquí allá en la que misma existan, zona interior de sí, Quilpué hay equipos que van a competir, y si no hay uno, el otro los suple, y no hay equipo, no no, juegan todos. El más malo se va y lo echan. claro. Ahí está mal, pues mala política. Porque si es un equipo, un conjunto, independiente de los 11 que jueguen,
por lo menos hay 5 más que están esperando y esos 5 más en algún momento tienen que jugar y hacerlo como equipo, como tú lo estás señalando. Y en todo ámbito, en el trabajo es lo mismo. Acá en la radio también. Claro, por ejemplo, tú escucharás en una transmisión deportiva, siempre se escucharán 3 o 4 o 5 a lo más, prácticamente los Pero mismos. detrás de Pero ellos, detrás hay mucho, hay gente, colegas que trabajan haciendo las páginas web, hay otros que hacen locución en comerciales, hay otros indistintamente que están apoyando por los WhatsApp internos, otros que están viendo la televisión para apoyar, por ejemplo, con jugadas difíciles. Somos, a ver si no me equivoco, actualmente somos 14 o 15 que estamos en eso. sí, sí. De hecho, en Golazo yo creo que es bastante importante agradecer que al final de las transmisiones le agradezcan a los que están detrás de cámara, o sea, detrás de Sí, los micrófonos. el micrófono. Sí, 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 porque siempre están ellos. A veces les tiramos algunas tallas y todo lo demás, pero siempre estamos, hay buen ánimo en ese equipo, entonces siempre estamos tan ahí. Y si no relata uno, relata otro. Es que se da a nosotros nos complica como equipo deportivo de repente muchos partidos en la semana. Como esto de la pandemia se jugaron muchos partidos en la semana y una algunos, seguidilla, sí. sobre todo en Playa Ancha, habían partidos que se jugaban a las 10:30 de la mañana, a las 12 y día de semana. Era complejo, complicado, porque la mayoría de nosotros tenemos otras actividades. Son muy pocos los que trabajan solamente en el equipo deportivo. El resto prácticamente tenemos otras actividades en la semana y nos complicaba un poco arrancarnos o pedir permiso en la otra pega para poder irnos al fútbol. Pero así todos pudimos sacar adelante la tarea porque hay bastante contingente. Si tú escuchas Golazo habitualmente, escuchas relatar a muchos de nosotros y hacer Sí, sí. diferentes actividades, múltiples funciones dentro del mismo equipo. Hasta Diego Peralta ha relatado partidos. Sí, por la urgencia, se la Sí, jugó. Tirémoslo ya, que relate. Y relató, y lo hizo bien. Y le quedó gustando, así que después tiene que agarrar confianza nomás para seguir haciéndolo. No, o sea, hay buen equipo. sí, sí. Y que sean una familia, eso es lo importante. Que sean Sí, una buenas familia. personas. Buenas personas sobre todo. Eso es una de las políticas que ha instaurado el director de la radio desde que comenzó este equipo deportivo hace muchos años, por ahí por la Radio Nacional, después pasó la Radio Valparaíso, han pasado por otras radios, se instauró eso, las buenas personas, más allá de buenos profesionales, que sean buenas personas. Tenemos muy buena confraternidad, nos reunimos, si no habitualmente, ahora por el tema de la pandemia, ha costado más, pero generalmente tenemos convivencia y donde van todos y ahí compartimos gratos momentos también. Eso es importante también en los equipos humanos, en los grupos humanos laborales, es bueno tener esa buena sintonía y ahí conversamos, analizamos también lo que está bien, lo que está mal, lo que hemos fallado, en fin, se sacan buenas conclusiones en esas juntas. Sí. Y eso es importante porque ante este ambiente competitivo, de competitividad excesiva, se pierde mucho eso. No, no todo es el que tiene más rating, no todo es, hay cosas que son más valiosas y esas cosas son el grupo humano, el ser respetuoso, el agradecido, el ser Sí, humilde, el ser humilde. eso es lo primordial. Y lo otro que acá también, lamentablemente, no hay más otras radioemisoras que tengan más equipos. En un momento habían 4 que estaban transmitiendo y eso era bueno porque había trabajo para todos los colegas y eso siempre va a ser importante, buenísimo. Pero últimamente se han ido desapareciendo radio, equipos deportivos, o solamente transmiten algunos partidos el puro fin de semana, con poco horario, porque tampoco los auspicios son muy buenos acá en la zona, y se ha ido perdiendo eso también. Yo no diría competencia a lo mejor, claro, la gente cuando da vuelta la perillita, bueno, ahora no, todo es digital, es muy antiguo la perilla, es digital buscando las radios que transmiten fútbol, muchas veces, claro, buscaban uno, buscaban otro y se encontraban, pero ahora prácticamente son pocos las radios locales que transmiten los equipos. Está nosotros como Golazo en UCB Radio y de repente hay otras apuestas que son a nivel más de internet, sobre todo de hinchas que han formado sus grupos también, su equipo y que también transmiten y eso es bastante loable también lo que hacen. Es importante porque también reflejan la pasión del hincha y lo que quiere escuchar. Con Wander pasa lo mismo, hay solamente una radio que transmite aparte nosotros los partidos, en Creo que fin, hay los fines de una semana, de hinchas guanderinos que la dan por claro, YouTube. también porque son por redes sociales, que también es bueno, pero se ha ido perdiendo eso lamentablemente y lo más triste es que van quedando Pocos. colegas, compañeros que hemos trabajado con ellos, cesantes, y eso
es muy malo porque tampoco pues, es, la gente, cuando tú haces carrera acá en la zona, quedar cesante en un medio de comunicación es complicado, porque no hay mucho campo, están muy, pero muy acotados los cargos y generalmente no contratan, entonces es difícil, es complejo el panorama. Y además que nos encontramos con la realidad también de que la zona nunca ha sido, eh, ¿cómo te diría? A ver, una buena zona para vender publicidad. La publicidad que se tiene en los medios, especialmente, te lo hablo con De experiencia propia, Santiago. en radio, claro, en Santiago la venden mucho, pero a nivel local, generalmente uno lo hace más por amistad o por conocimiento. Si yo conozco, por ejemplo, o tengo un amigo que tiene un negocio, le digo, oye, ¿sabes? Escucha, apóyame en la radio con una visita para las transmisiones. Ah, bueno, ya te voy a apoyar. Pero, no, pero los montos no son tampoco, uno no puede exigir. No puede exigir ya, pero apóyame, por ejemplo, con 1 millón de pesos. Imposible. Es imposible eso, claro. Es más por amistad, mutuamente. Son muy distintas las realidades de la zona, de las provincias, en este caso, o las radios que son de regiones, a lo que son las grandes cadenas en Santiago, especialmente las grandes Sí, cadenas que transmiten el fútbol. los periodistas que trabajan como usted en emisoras regionales tienen que hacerlo por amor a la profesión, ¿eh? Generalmente, o buscar algunas fórmulas que nos brinde también o nos redite un poco también el sacrificio de los costos más que todo. ¿Por qué? Porque hay costos de movilización, hay costos de horario, de otras cosas también, de repente viaje. Más vamos a buscar por eso, por ese lado. Por eso te decía anteriormente, la mayoría de nosotros, en el caso específico de quienes estamos en Golazo, tenemos otra profesión, específicamente yo trabajo de periodista en el área municipal, en Viña del Mar. Tengo esa durante la semana. Y el resto ya lo hago porque he trabajado muchos años ya en esto de radio, lo hago también en circunstancias, pero con otros ítems a lo mejor muy distantes a lo que es la realidad de Santiago en cuanto a la parte económica. Sí, sí. Allá en Santiago hay un montón está la cooperativa, la Bio Bio, ADN, cooperativa, sí. conglomerado de ADN, están todos, claro, son radios grandes, cadenas grandes, y que pagan sumas siderales. ¿Por qué? Porque los costos que tienen ellos de auspiciadores son así, Es por lo que generan. generan, claro, porque Santiago, lamentablemente, para estos aspectos, aunque duela decirlo, y sea muy centralista el pensamiento, Santiago sigue siendo Chile para todo aquello. O sea, es muy complicado, muy difícil, y por eso muchos apuestan a irse a trabajar a Santiago, sobre todo la gente joven, y eso es válido, valedero, y que les vaya bien, bienvenido sea. Sí, sí. Duele porque uno es de regiones y Mm. sería bueno que hubiese pareja por cualquier zona, que tú eres de la zona austral, ganes lo mismo en la misma profesión, como si eres de Arica o si eres de Claro, Santiago, sí, pero, pero es difícil que pase. es complicado. Por eso tú de repente cuando te enteras de algunos, por ejemplo, famosos, no famosos, sino más conocidos de la televisión, pero viste todo, te vas enterando que uno es de Concepción, que el otro llegó de Valparaíso, de Viña, que el otro viene de Punta Arenas, que el otro es nortino, que el otro es de La Serena, que el otro es talquino y trabajan en Santiago. ¿Por qué? Porque han hecho buena Llevan labor años, y han tenido, años, claro, y han tenido la décadas. posibilidad, la oportunidad de irse a Santiago y ahí han desarrollado sus carreras. Sí, sí, sí hay un montón. Es cosa de buscarlo unos Sí, minutos y te vas a dar cuenta que Santiago no es Chile, pero sino que Chile son todas las regiones, pero todo se concentra en Santiago y por eso es válido decir Santiago es Chile. sí, de todas maneras. Mm. Hay un caso puntual, uno que conozco muy de cerca porque yo fui quien lo metió a los medios de comunicaciones, le hice clase a Patricio Barrera, el Grillo del Gol. Yo lo metí a los relatos en la radio Portales de Valparaíso, en los partidos de Wander, un programa que había de Wander. Y de ahí partió, pues, y de ahí se fue a estudiar a Santiago periodismo, e hizo la práctica en la radio ADN y se quedó ahí en la radio ADN y ahí desarrolló su carrera como relator Y y mira ahora dónde ha es uno estado, de los mejores relatores del fútbol chileno en televisión, de los más transmiten partidos característicos. para internacional, claro, y es bueno, el Pato Barrera Sí, es sí. bueno el Pato. Te Lo dicen el conozco de grillo del gol, Potrillito, te suena el tiro. sí, pues, el grillo del Encima gol. el mote le quedó Villamarino, hijo ilustre de Viña del Mar, de Gómez Carreño, Patricio, de ahí. sí. Wanderino, pero
Nadie es perfecto, sí. Ay, ay. ¿Qué más, pues? ¿Qué más conversamos? ¿Qué más te interesa conocer un poco más de ¿Y cómo esto? se metió en el grupo de historiadores de fútbol? ¿Cómo entré ahí? Sí, Es que yo siempre me ha gustado escribir y de repente en esta agrupación que se llama Sifuch, sí. observé una nota que había hecho un amigo mío de Punta Arena, que ahora es amigo mío, colega historiador, una nota referente a Santiago Wander de Copa Libertadores del año 1969. Y yo justamente había terminado mi libro ya, El de los del Panzers. primero que hice de los Panzers de esos años, y él había confundido un nombre, un jugador, que era el capitán de Wander, Luis Acevedo, Pochoco Acevedo, y le puso en esa nota José Coto Acevedo, y salía en la foto, y yo, sin ánimo de nada, lo corregí, le mandé por un Twitter, porque estaba en redes sociales, lo mandé en general a la agrupación, le dije hay una confusión, le expliqué ahí, el jugador es tal y tal, fue capitán, lo están confundiendo tal jugador. Y de repente me agradecieron eso, me agradeció el propio autor de la nota, y él me invitó a participar, me dijo, oh, qué bueno, y ahí se dio cuenta que yo era el que había escrito el libro, y él me invitó a participar, y tuve que hacer una carta de presentación, y ahí uno postula, y él me patrocinó, y ingresé ahí a esa agrupación, llevo 1 año, 4 meses más o menos, y hacemos notas, buscamos, investigamos mucho, hacemos notas de investigación, y han salido Buenas buenas notas. notitas Sí, sí. nuestras, claro, Son de Everton he bastante hecho interesantes. varias, claro, y la mayoría están en eso. Y hay varios reconocidos y que han sido maestros del periodismo. Está Edgardo Marín ahí también, Julio Salviat, que son socios honorarios de la agrupación. Ahora se han integrado bueno, colegas, historiadoras, investigadoras, periodistas. Se abrió el campo también aquello y estamos a punto de sacar la personalidad jurídica. Así que ha ido avanzando esa agrupación así Fuch, ganando terreno. Y lo bueno que hay socios desde Iquique a Punta Arenas. Entonces todos tienen participación, todos tienen, claro, sus camisetas, algunos, muchos de ellos, la gran mayoría, y escriben de su equipo y historias que muchas veces se desconocen y que son entretenidas a la Pero eso es gente. mejor porque lo hacen con fanatismo, lo hacen con pasión, con el romanticismo Claro. que es necesario. Y además, como te decía anteriormente, todos nos ayudamos. Por ejemplo, si un colega no sé, pues, de Rancagua hace una nota de Rancagua y le falta un dato que a lo mejor uno la leyó antes de que sea publicada, porque todos la leemos antes, nos damos cuenta que le falta un dato, uno se lo aporta, oye, ¿sabes qué? En ese equipo te falta tal jugador, o este jugador no se llamaba así, se llamaba así, qué bueno, entonces eso va enriqueciendo la nota y al final termina un buen producto que sale publicado. Y eso igual es bueno porque, por ejemplo, en la televisión no se tocan algunos temas que yo he leído de las notas que han sacado y no se tocan mucho, no salen ¿No? ni en las cómicas. No, pues además que la mayoría son notas históricas y algunas notas pintorescas también que se hacen. Son atractivas, son entretenidas, todos tienen su fondo bien acotado. Algunos más se van por la parte histórica, otros van por la parte un poco institucional, más estadística y otros también. Hay para todos los gustos en esa agrupación para escribir. ¿No? Y encima tienen buenos escritores que escriben con el corazón, no ¿Sí? escriben con las manos. Exactamente. Como tú lo dijiste, se escribe con el corazón. Y muchas historias, en lo particular, yo escribo muchas cosas, historias que las viví, pues, personal. Por ejemplo, al Everton 76 yo lo seguí, yo lo vi jugar, conocí a la mayoría de sus jugadores, era vecino, entre comillas, vecino, era del barrio, uno de los jugadores que de ese plantel también, que al principio fue titular, después ya perdió la titularidad, José Orellana, que está fallecido, nos llevaba al entrenamiento, con unos amigos vecinos de ese equipo 76, entonces viví toda esa época, entonces por ahí me decidí a escribir algunas cositas del Everton hasta que salió un libro. Y lo de Wander también, porque estaba más chiquitito ahí, mi hermana era fanática de ese equipo, los Panzers, también conocí la historia, heredé muchos recortes, fotos, crónicas que contaba ella, la heredé yo, entonces después me decidí también a escribir el primer libro. Y así vamos avanzando, porque ahora ya estoy preparando otro material para el próximo año. ¿De qué? Tengo ahora estamos bien haciendo una biografía emblemática de equipo, no te voy a decir de quién, estamos en esa, para el próximo año, que va a cumplir 130 años el equipo que te digo, ahí vais a sacar las conclusiones, ya estamos también ya, lo que pasa es que ahora, gracias a Dios, me ha ido bien en cuanto a recepción de la gente, del público, tanto el libro de Wander como de Everton.
ha llegado bien, parece que gustan esas historias. Porque más allá de explicar cómo fueron los campeonatos, Es que todo lo escribe aquello, con el corazón, no con las manos, entonces se recibe y de está, otra forma. No es lo claro, mismo claro, escribirlo así, sí, las estadísticas brutas, de escribirlo claro. con carisma, con... Eso debe ser, y además que en los dos libros hablan los protagonistas. Eso me gusta a mí, que los jugadores, los viejitos, que cuenten su experiencia, después de tantos años de haber sido campeón, que vuelvan a vivir esa emoción, porque cuando uno lo entrevista, uno los nota que se emocionan lo que cuenta, entonces uno después lo transcribe y son ellos los protagonistas de los libros, y eso gusta. Entonces estamos haciendo eso, y la misma editorial, a esta altura, ya te empieza a poner metas. Entonces, el primer libro ya fue listo, ya el segundo lo planteé, mira cómo va, así, a ver qué pasa. Ha salido bien. Y ahora ya te empieza, oye, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué vamos a hacer el próximo libro? ¿Qué tema? Ya, pues, verlo bien porque estamos... Y aparte de la editorial, están también gente del fútbol, porque ya me están pidiendo, por ejemplo, gente del Wander futbolizado y gente que participó en ese equipo, ya por la historia del 2001, campeón. El Everton, el 2008. expresidente del Everton, Antonio Loy, se nos dijo, ya, ¿y cuándo en el 2008? En el campeonato del 2008, ¿cuándo? Del Everton. Ya va, pues hay que ir poco a poco, Hay paso a hilo para paso. tejer. También, sí, hay hilo para tejer. Así que estamos preparando historias y otras cositas más No, no, que se van dando. y es bueno eso porque no muchos conocemos a muchos de los jugadores yo tengo el placer y el honor de conocer a Julio Núñez, Sí, Julito, y sí. muy buena persona, muy simpático, muy humilde, y, Humilde. y no muchos le dan, no se le agradece mucho a esos ídolos como Erasmo Zúñiga, Neverton, Mm. y entre otros, no se les da el puesto que se ganaron en la situación puntual de lo que pasó en Exactamente. el partido contra la Universidad Católica. Mm. Ellos se lo ganaron en la cancha, ellos Sí, lucharon para sí. eso, ellos se Si bien es merecen ese cierto, lugar. si bien es cierto, la gente de Everton después en la semana le pidió las disculpas y quedó todo tranquilo con estos jugadores, pero la forma que se vivió, y a mí me conta, porque estábamos en la tribuna oficial cuando apareció Erasmo con Mario Salinas, dos ex campeones, y anteriormente Julio Núñez, que le había entregado el libro a Julito Núñez ese día ante el partido, no tenían sus asientos disponibles, los que les dieron por ser campeones permanentes. Y Erasmo se De enojó y por se fue vida. y volvió a su casa. Claro, Mario Salinas después lo reubicaron ahí donde estaba la prensa, A todo el Julio Núñez tema. también Pero lo claro, y además reubicaron. encima le dicen váyanse a los Andes, a la Y tribuna estaba Andes, váyanse lleno allá. de hinchas de Católica. Claro, entonces no fue una falta de respeto Sí, porque a la gloria del pasado que tiene Everton. ¿Para qué le dan un pase libre? ¿Para qué le dan un asiento permanente si no lo van a ocupar? y Si no después los se lo van a dejar quitan. sentarse ahí. Claro, eso yo creo que fue un mal manejo. Se les pidió las disculpas a ellos, pero a veces las disculpas están de más, pues no bastan porque el hecho ya está consumado. Pero todos esos jugadores indudablemente que son importantes, por ejemplo, cuando conversé, pude ubicar a José Luis Ceballos, que fue la gran figura de ese Everton 76, un argentino, Sí, estaba en sí. México radicado y cuando lo llamé por Jugaba teléfono tremendo jugador. prácticamente lloraba porque se habían acordado de él y sobre todo cuando le conté que íbamos a hacer un libro de ese equipo. Entonces estaba contento. Don Ángel Brunel en Uruguay, Camilo Benzi que está radicado en Canadá, jugadores tan lejos que puede conversar con ellos, que estaban totalmente, como dices tú, emocionados, que se recordaran de ellos y qué mejor dejarlo escrito en un libro. Y por eso ahí me dieron la entrevista. Me pasó lo mismo con jugadores de Wander, que algunos que son más viejitos, que están radicados en Argentina, que eran argentinos que se quedaron allá también. Lo cierto es que muestran ese sentimiento después de tantos años de haber sido campeones, que se recuerden de ellos debe ser emocionante. No, y es lindo plasmarlo en un libro y que se lo puedan mostrar a sus familiares. Porque Sí. no hay muchos documentales de esto, no hay mucho. Quedan, no hay mucho, hay imágenes nomás, por ejemplo, Roberto 66, hay unos videos de televisión nacional que de vez en cuando aparecen por ahí del último partido, de cuando le ganan a la Unión Española el 27 de noviembre 3-1 y salen campeones, pero la campaña fue mucho antes, se transmitían los partidos también en televisión Hay muchos más nacional, después, partidos que quedaron en el claro, olvido. muchos más partidos en el olvido y algunas cosas entretenidas y pintorescas también de que uno no las sabía en su momento o que no están en las revistas o en los diarios escritos, sino que son detalles que solamente ellos los conocen y que afortunadamente me los dieron y los pude escribir ahí en el libro del Ayrton 76.
Es que es distinto verlo desde afuera a vivirlo, ¿no? Exacto. La Entonces, experiencia es distinta, claro. las vivencias, No, las sí. vivencias. Las vivencias, sobre todo las vivencias. Y las anécdotas, que son miles de anécdotas que van entremezcladas con lo que eran como futbolistas ellos. Uno no se las imagina, ni se las imagina. Eh, Sí. es dura la carrera del fútbol después del fútbol. Yo me imagino a esos futbolistas ya 40 años sin jugar después del retiro y que lo llamen. Sí, Obviamente, ahora, actualmente, no digo que sea más fácil, pero el que sabe aprovecharlo lo aprovecha bien, porque de inmediato van a hacer los cursos para técnico y de inmediato se retiran y trabajan, si bien en las divisiones inferiores, muchos de ellos, pero hay otros que inmediatamente van como ayudantes a cuerpos técnicos y ahí hacen carrera de inmediato. Y muchos de ellos han sabido invertir también, ganan mucha más plata que lo que ganaban en esa época, en los años 70. Son otros los dineros que se manejan ahora por concepto de en contrato, de marketing, prima de imagen, contrato, en marketing, prensa, imagen, las todo. ventas, en fin. Pero así todo hay jugadores que despilfarran esa platita y terminan mal, no terminan bien. Y la mayoría de estos viejitos también, a muchos de ellos les puede haber pasado por accidentes, por malos negocios, porque ellos no estaban acostumbrados a hacer negocios cuando tuvieron plata. Ellos se dedicaban solamente a jugar y después cuando invertían, generalmente con socios, y los socios no les jugaban muy derecho que digamos. Es que Entonces eso también los es perjudicó. difícil, hay que ver desde dónde vienen, ¿no? Es difícil pasar de no tener para comer un pan a tener como para regalarle a todo el mundo. Y Es un fíjate cambio que drástico. sí, es drástico el cambio y muchos de ellos sufren de depresión por eso. Se retiran y estaban acostumbrados a una vida, a ser, primero que todo, a ser hombres públicos, a que la gente los reconociera, los aplaudiera por los goles, por el fútbol, salir en los diarios, todo aquello. Por ese lado sufre porque la gente lo empieza a olvidar. Y está lo otro. Yo he conversado con muchos jugadores, exjugadores, que dicen, claro, al principio echábamos de menos los buenos hoteles, las comidas que nos servían en los hoteles, las concentraciones, los viajes en avión, Los lujos. las buenas toallas, lo que comíamos, en fin, donde hospedábamos. Nos daban todo la ropa para vestirnos, para ir a las concentraciones, el zapato de fútbol, todo, teníamos todo. Y de la noche a la mañana se acaba todo eso y les cuesta reaccionar un poco si no están preparados. Tienen que prepararse psicológicamente también, independiente que a lo mejor hayan hecho los cursos de técnico, pero de la noche a la mañana quedar sin jugar, No se retirarse gana lo y no estar mismo siendo preparado, técnico que jugador. claro, no se gana lo mismo, salvo contar excepciones que si son buenos entrenadores en la primera, de repente pueden asegurar, pero Y depende generalmente igual empiezan la mayoría cuando comienzan ganan mucho menos que eran como futbolistas, y si no han capitalizado, y si no tienen ahorro, recursos, o por lo menos han comprado propiedades para poder darse vuelta el resto de la vida, se les hace difícil, es complejo, muy complicado. es que a veces se lo gastan a tontas y a locas porque piensan que les va a durar toda la vida y no, no es así. Entonces, Claro, igual eso depende del círculo cercano, de la familia que le diga, del representante en estos casos, en el fútbol moderno, que le sepa administrar el dinero, tenerle confianza a tu representante, es todo que eso. ahora, por ejemplo, hay empresas, cuando, por ejemplo, Marcelo Sala, el mismo Chino Río, hay empresas que le manejan o le manejan todavía los recursos. Cuando ganaron muchos millones, especialmente Salas cuando fue a Europa, hubo una empresa que los tomó, una empresa con gente que trabajaba en bancos, más allá del representante. El representante hacía la otra pega, hacer los contratos, para llevarlo a un equipo para allá, para acá, pero la plata que ganaba el jugador, para no perderla, para no despilfarrarla, a lo mejor en una cuenta de ahorro, no, trabajó con gente que le invirtió, hizo inversiones, con inversiones que a la larga eso le da rédito económico para el resto de la vida. Él sabe que Imagínense, va a recibir Sala tanta ahora plata, es dueño claro, de un club de un club, de claro, con Temuco. su padre que lo tiene ahí también. Entonces invirtió en eso y se está dando un gusto tal vez con un club. Pero aparte de eso tiene un montón de inversiones en otras áreas. Zamorano lo mismo, independientemente que fracasó con una de sus inversiones, con ese campo deportivo que tuvo, con esa La ciudad inversión que tuvo en deportiva, Santiago, la ciudad deportiva no le fue bien, ahora la tiene arrendada a universidades, tengo entendido, pero lo cierto es que igual han capitalizado bastante, el mismo tema de Alexis Sánchez, los otros jugadores también. Arturo Claro, Vidal uno ve un poco, con los caballos. sí, pero fíjate que uno ve un poco más distinta el caso de Arturo Vidal, quizás por el hecho de gustarle la hípica,
y porque el entorno social de él es distinto a los que te estaba nombrando anteriormente. La forma de ser de Vidal, él es más popular, es más de estrato social más bajo, le gusta de andar con todos sus amigos, con toda su familia, es de otra piel, Es que es de otra estirpe. él se crió, salió Claro, del Rodelindo Román y ahora a exactamente. todos los del Rodelindo Román los lleva siempre, Los lleva a todos y a todos sus amigos y a toda la gente de la hípica, a sus hermanos, sus familias, a todos a tal involucrados punto ahí. que ahora el Rodelindo Román es profesional. Claro, ojalá, ojalá con todo lo que ha ganado Vidal y con todo lo que entrega a la gente que tiene a su alrededor, porque es muy buena persona para aquello, ayuda a muchas personas, Sí, ojalá cuando llegue el momento del retiro, eso no le pase la cuenta y puede haber capitalizado y puede haber invertido también, aparte de los caballos, aparte de la hípica, aparte de todos los amigos que tiene y que gusta también de ir a otros lugares que a lo mejor para mucha gente le parece mal. Lo cierto es que ojalá haya invertido bien y no tenga o no tengamos que enterarnos después que perdió todo y que al final, que después que ganó tanto en tantos cubos que tuvo y que fue famoso, no tenga nada. Ojalá no le pase a eso a por Arturo el Vidal bien de él y otros y de jugadores. su familia. Claro, ojalá que no, de sus hijos también. Ojalá Sí, pueda sí. asegurarse este. Tiene hijos chicos, Sí, exacto. entonces ojalá que sí, sí. Es, es difícil saber en qué invirtió y cómo maneja el dinero. Claro, porque también lo manejan los gente, más allá de los representantes, yo creo que debe tener gente que lo asesora, ¿Y en quién inversionistas que confiar? trabajan con eso. Es difícil el tema Claro, del dinero porque ¿en quién confías? Con tanto dinero, ¿en sí, quién confías? ¿Quién de verdad te va a ir con la verdad de claro. frente y no te va a jugar chueco? Porque tú mismo con tanto dinero tampoco uno puede resolver qué va a hacer. Uno piensa así bien, bien fácil. Si yo me ganara, no sé, un juego de azar y me ganara tantos millones, ¿qué es lo que hago? Uno dice, yo me compro una flota de micro, no, me compro propiedades, propiedades. Pero igual te sobra plata, te queda plata. ¿Qué haces con el resto para que no se te vaya esa plata? Para que con ese mismo dinero que te va a quedar puedas a lo mejor mantener esas propiedades que tú compraste y que las vas a arrendar para tener plata, tienes que mantenerla. Entonces, ese es el problema. De la noche a la mañana encontrarte con millonarios sueldos o con una millonaria suma, cómo saber administrarle, cómo saber mantener más o menos para que no se te vaya muy luego. Entonces ahí inevitablemente tiene que haber alguien detrás, inversionista, que pueda manejar aquello, porque por el caso de uno, indudablemente que uno no está preparado para eso. Y aparte de eso, yo creo que debería enfocarse en los clubes formativos, en la educación de los futbolistas, porque a formarlos completamente, porque después salen y no tienen armas para defenderse, no en el ámbito deportivo, sino que en este ámbito económico, porque se topan con Fíjate gente que mala. algunos lo tienen, bueno, la Católica lo tiene, siempre los prepara de otra forma en la Universidad Católica, y hay otros clubes también que a lo mejor no tan seguido, pero siempre le dan charlas de jugadores, de técnicos, gente vinculada también al área de negocio, muchas veces están ahí preparados, los clubes los llevan para darle algunas charlas motivacionales o charlas que los jugadores se puedan dar cuenta de las realidades, de otra realidad, porque el jugador de repente vive en una burbuja vive en una burbuja, se cree, no digo especial, pero por lo menos por el estatus Que que es tiene ser futbolista que es profesional, intocable. claro, se siente intocable y como que él las tiene todas, como que todo le va a llegar fácil, o como que todo le llega, independiente que tiene que sacrificarse por jugar, por pasar vicisitudes mejor en equipos que no le pagaron mucho, por la larga va a tener su recompensa, pero por lo general el futbolista vive en una burbuja y no ve mucho la realidad de su entorno. Después recién, cuando están bajan su nivel de futbolístico, ya ven otra realidad, cuando ya empiezan a ganar menos plata mensual, después cuando se retiran, que les cambia la vida, ahí recién como que aterrizan un poco también. Sí, sí. Quiero hablar sobre un tema un poco delicado, polémico, que está en tela de juicio, que es sobre la igualdad de sueldo en el fútbol femenino con respecto al fútbol masculino. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo creo que el desarrollo que se está dando el fútbol femenino a nivel mundial, hay países que están muy avanzados, no de ahora, que llevan mucho tiempo ya profesionalizando el fútbol femenino, indudablemente que se merecen aquello, es bastante importante. El fútbol europeo, así todo, está muy debajo de lo que ganan, porque comparado una futbolista del Barcelona en su momento con lo que ganaba Messi o otro jugador importante del Barcelona, hay distancias iguales, distancias siderales. Se gana bien, a lo mejor para a una chica que vaya de Chile a lo mejor a Europa va a ganar buen sueldo, pero así todo es injusto, yo encuentro injusto. Recientemente nomás yo vi ayer creo que la información que en Suecia
habían nivelado los valores. Tanto el futbolista profesional de Suecia En la como la selección. futbolista profesional de la selección van a ganar lo mismo. Y yo creo que es lo más justo, y aquí en Chile tendría que serlo igual. Muchos argumentarán que en Chile recién está en pañal el fútbol femenino, que a pesar de tener muchos años jugándose, recién se está profesionalizando, recién está tomando auge, recién están entendiendo a lo mejor cómo quiere jugarse el fútbol femenino con las competencias de la NFP, pero los clubes todavía no asumen esa responsabilidad. Hay muchos clubes de fútbol Que no femenino tienen que juegan, contrato. claro, no tienen contrato y que solamente ocupan el nombre de la institución. Son otros clubes que están Como prestando pasa en el futsal. claro, el nombre nomás lo identifica, pero que no tienen relación directa con la institución. Y la institución no se hace cargo tampoco. Hay deudas, hay controversia también con las jugadoras. Muchas veces también no las dejan participar en otros clubes cuando ellas han pedido la libertad de acción. Hay casos muy cercanos en el propio Everton, en situaciones puntuales que se han dado en el fútbol femenino, en esas características que le coarten la libertad de trabajo, de poder jugar en otro club por estar con litigio con el tema económico con la institución. Y eso yo creo que es muy, pero muy lamentable. Y ahora que, sobre todo, que la mujer tiene sus derechos y que le habían sido siempre, por lo demás, sobre todo en el plano deportivo, perfectamente tendrían que estar, si no a la par, por lo menos nivelar los sueldos y no pagarle, por ejemplo, a una jugadora de un club X, le pagan 40.000 pesos, con suerte, o le pasan la plata para la micro. Eso que es muy poco, comparado con un jugador que recién aparece en el fútbol profesional, Que gana gana millones, que lo auspicia no, por Nike, ejemplo, un Adidas. juvenil ya que pasa a ser profesional, 400.000 pesos, 500.000 pesos, O que que un ya es chico algo importante, independiente un, que sea, claro. que en una sub de Chile demuestra condiciones, ya lo fichan marca, representantes y todo. Lo Claro, blindan. entonces hay muchas diferencias y el fútbol chileno que está avanzando, la seleccionada, la mayoría de ellas juegan en extranjero o algunas han vuelto del extranjero a jugar a equipos nacionales, locales, también, por más que se diga que Santiago Moni, que la U son los equipos que mejor planteles tienen y que mejor pagan, así todo es muy, pero muy distante la diferencia en cuanto a lo que ganan ellas a lo que gana un futbolista hombre en los mismos clubes. ¿Y usted pudo vivir la experiencia de Everton femenino, saliendo campeón, protagonista hace unos años? Como observador solamente, porque en ese tiempo tampoco se transmitía y tampoco lo hace mucho en las transmisiones deportivas, pero como observador pudimos ver algunos partidos que jugaban de preliminar o algún fin de semana en Sausalito, en los buenos momentos de Everton. Recordemos que Everton llegó a la Copa Libertadores, A la era un final, buen equipo, claro, que peleaba con Colo-Colo también los primeros puestos varios años y que tuvo jugadores destacados. De hecho, la Christian Endler bicampeón, sí. pasó por Everton. Jugó en Everton y después se fue a Colo-Colo. De Unión La Después, Calera pasó a y nació Everton y con Everton fue de la campeón, carrera. claro. Y otras jugadoras seleccionadas nacionales también, que fueron a Colo-Colo, que fueron a la U, que pasaron por Everton, extranjera, incluso una paraguaya muy buena jugadora, centro delantera, no me acuerdo el nombre en este momento, que también jugó en Everton. Fueron buenos momentos, buenos pasajes que tuvo Everton como fútbol femenino, y que lamentablemente después hubo otro tipo de problemas, no siguió no sé si la filial, no le dieron más auge a la categoría y se empezó eh, quedó stand-by, se fueron los técnicos, no siguieron a la otra dirigencia a lo mejor aportando o apostando por el fútbol femenino y se dejaron estar y perdió protagonismo. Ahora recién ha tratado de volver, pero todavía no alcanzan ese nivel que en su momento fueron los mejores equipos del país, el Everton femenino, con lo que decía yo, con incluso un campeonato internacional y que le dio prestigio a la institución. Y yo creo que se le tuvo que haber dado importancia, haber sacado fotos, documentales, todo. Mucho, Sí, yo hace poco me enteré que Everton había salido campeón y estuvo sí, disputando la final de la Copa Libertadores Femenina. No lo sabía y yo claro. creo que casos como yo de ignorancia así, debe haber millones o sea, bastante hinchas futbolizados, hinchas de Everton, que no deben conocer esta historia. Exactamente, hay muchos que no saben, algunos se enteraron, sí, los hinchas más cercanos, pero lo cierto es que fue buen momento para Everton. Y no tan solo un campeonato, se estuvieron peleando dos o tres Salieron ahí con buenos jugadores. bicampeonas. Claro, bicampeona. Y la Libertadores también fueron, perdieron una semifinal, después llegaron a la final, y con buenos equipos a nivel sudamericano. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Fue una muy buen equipo, un buen plantel, más que equipo el que tenía Everton con el técnico Vera, me acuerdo, era el técnico de ese equipo, que después estuvo cuestionado por otras situaciones. Pero lo cierto es que en su momento
fueron los mejores equipos del país. Sí. ¿Qué le parece que lo dejemos hasta aquí? No sé, pues tú mandas, pues ¿O tú me estás haciendo la nota. La conversación, mejor dicho, ha sido quiere? entretenido. Sí, Ha es sido que entretenido. se pasó volando y no sé cuándo va a cortar esto, por eso le digo. Ya. Bueno, dejémosla hasta aquí como una primera ¿Quiere? parte, a ver si nos reencontramos después Sí, conversando otros temas más adelante. cuando usted quiera, avíseme. ¿Alguna Ya, nota, pues. algún comentario final? Más que comentario, primero agradecerte esta conversación. Tú me lo habías planteado tiempo atrás, te había dicho sí, con ningún problema cuando se pueda. Hoy día me lo recordaste y que afortunadamente se dio esta instancia en el día de hoy, porque generalmente hay veces que estoy más ocupado. Por ejemplo, mañana voy a un lanzamiento de un libro acá en Valparaíso, donde estoy invitado, donde participé también con historia, justamente de Everton. El jueves tengo programa de radio en la noche de turno y después tengo otra actividad, también lo hacemos por vía telemática con otra entrevista a través del libro. Entonces, de repente los tiempos son un poco más estrechos, pero esta modernidad que hay ahora de poder conversar vía internet, indudablemente que facilita más las cosas. Así que te quiero agradecer estos minutitos, haber conversado, haberlo hecho distendidamente un poco y ojalá la gente que nos ve también pueda entretenerse un poco con estas historias que estábamos contando hace poquito rato. Muchas gracias a usted. Yo le agradezco por aceptar la invitación. No, no te preocupes, al contrario, yo soy el agradecido de poder conversar también contigo y que no sea la primera, que tengamos oportunidad de seguir conversando con otros temas, no tan solo equipos de la Sí. zona, sino que a lo mejor ampliar un poco más el espectro del fútbol a nivel general. ¿Te parece? Cuando usted quiera, las puertas están abiertas siempre. Qué bueno, ahí nos ponemos de Muchas acuerdo gracias. nomás Sí, y coincidimos los horarios y estamos conversando.